Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a este, que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 48. Ya estamos a nada de llegar al episodio número 50. Déjenme quito los lentes porque me da el reflejo de luz del aro de luz y se ve medio raro. Bueno, ya ven que ya me está creciendo la barba otra vez, los que están en YouTube. Muchísimas gracias, como siempre, ya saben, mi saludo habitual, no faltará quien ponga abajo en los comentarios en YouTube, el video empieza en tal minuto. Bueno, los que son fans de Hueso Colorado se quedan a escuchar el saludo completo y los anuncios parroquiales. Muchas gracias, como siempre, por elegirme como su medio de entretenimiento, de acompañamiento. Si están haciendo tarea, hay algunos que no deberían estarlo haciendo, y se los digo como maestro, que no deberían estar escuchando ni viendo mis videos mientras están en clase, pero bueno, tampoco soy su padre, no les voy a decir que no lo hagan, pero no deberían estar haciéndolo. Muchas gracias de todos modos los que están viendo o escuchando este video, o los demás que subí en la semana o el que subiré mañana, día sábado. Gracias por estar escuchándome. Si están dibujando, si están cocinando, si están desayunando, buen provecho. Si están comiendo, si están viendo esto el día del estreno, que debería ser el día viernes veintitantos de julio, no sé qué día. Yo estoy grabando esto el lunes 12 de julio, ustedes lo van a estar escuchando más de una semana después, pero bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo hasta donde sea que me estén escuchando. Gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu coche, al gimnasio, si es que ya estás yendo, que bueno, yo no lo recomendaría, pero bueno, si estás en el gimnasio, gracias por estar, por dejarme acompañarte. Vamos a estar platicando un ratito de temas sobrenaturales, paranormales, que bueno, el tema de hoy no es tanto de terror, no es tanto sombrío ni aterrador, sino un poco más espiritual, un poco más esotérico, si lo quieren ver así, pero aún así, pues de la rama sobrenatural, que es finalmente la línea de este programa, ¿no? Es que nada, recordarte que le des like al video, te aseguro, te apuesto que te va a gustar el video, así que dale like, haz clic en el botón unirse para que tengas acceso a los programas radiofónicos que hemos estado haciendo. La semana pasada lo conjugué y lo hice público, pero normalmente los programas de radio de WHX Rix que se llevan a cabo aquí en el canal de YouTube una vez al mes para miembros VIP, normalmente solamente son exclusivos. La semana pasada fue un caso especial y bueno, si todo salió bien, esta semana, de hecho hoy seguramente vamos a tener un programa en vivo conmigo a cuadro, un en vivo como solíamos hacerlo, un streaming por aquí por YouTube, así que ya lo estarán viendo. Si es que están si están viendo esto el día del estreno, si están escuchándolo en Spotify o en iVoox, dense una vuelta por YouTube. Aquí abajo, si están en YouTube, encuentras los links a mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, Spotify, por si quieres escuchar el podcast en formato MP3 para poder descargarlo en caso de que vayas a salir, de que vayas a viajar en carretera o algo por el estilo. Ahí está la opción. También está mi correo electrónico, necronomiconrelatos@gmail.com, en caso de que quieras enviarme algún fanart, un relato, un audio. Si quieres enviarme el relato, tu relato en audio, para que podamos hacer otro podcast con ese formato un poco más radiofónico, me encantaría. Así que ahí tienes mi contacto. Si van a enviar relatos, por favor envíenlos a mi correo, no a Facebook ni a Instagram, porque ya no me está notificando de los mensajes y muchísimos mensajes se están quedando sin responder porque no los veo, porque no me notifica la plataforma en mi celular. Entonces, por favor, envíenmelo a mi correo electrónico. Me gustó mucho un dibujo que me envió un suscriptor hecho con pluma de mí hablando aquí en el podcast sobre el podcast de hace 2 semanas, si no me equivoco, sobre el King Kong argentino. Me gustó muchísimo, muchísimas gracias a ese suscriptor, a Edgar Burgos, si no mal recuerdo tu nombre, amigo, perdóname si lo dije mal. Como les dije en el episodio de hoy, no será tanto un tema terrorífico, ni de criptozoología, ni nada, ningún misterio oscuro, sino otro tema que sigue siendo un misterio, pero digamos un poco más serio, un poco más en la rama espiritual, que muchos me habían pedido, que de hecho ya toqué en alguna ocasión cuando el canal estaba en pañales, literalmente. Justamente, de hecho, ahora que lo pienso, por ahí de junio del 2020, ahí éramos como 4,000 o 5,000 suscriptores, entonces el video tiene muy pocas vistas y seguramente muchos de ustedes no lo han visto, pero ya toqué el tema de la reencarnación y lo volveré a hacer hoy más a detalle y les volveré a contar mi experiencia que tuve con la reencarnación hace unos 4 años más o menos, en el 2017. Cuando hice una meditación y yo descubrí por medio de esa meditación quién fui en una de mis otras vidas, porque cabe aclarar, no reencarnamos una vez y no hay manera de saber cuántas veces hemos reencarnado, así que quizá esa ha sido la única vez que yo reencarné, o quizá he reencarnado más veces, pero por lo menos una yo ya sé qué pasó, muy por encimita. Vamos a entrar más a detalle porque es algo peligroso que no cualquiera podría hacer y que no recomendaría hacer a cualquiera, pero más adelante vamos a entrar a detalle en eso. En el episodio de hoy del podcast
podcast número 48, como ven en el título. Vamos a estar hablando de un tema por el que me han preguntado mucho. De hecho, en el programa de radio de la semana pasada me preguntaron mi opinión y hablé un poquito al respecto. De todos modos, te voy a dejar la etiqueta por aquí si quieres escuchar el programa. Obviamente no va a ser en vivo, pero si quieres escucharlo. Estuvimos 2 horas platicando de varios temas, de reencarnación, de muchos temas, incluyendo de fisicoculturismo y deportes. Pero bueno, regresando al tema de hoy, les prometí en ese programa de radio del viernes, del sábado pasado, como me habían hablado como me preguntaron mi opinión al respecto, y además yo se los había prometido hablar de este tema de la reencarnación en el podcast de Canasta de Hechos Insólitos de la Vida Real, donde hablé del caso de Lalo Garza y analizamos un relato que me envió una suscriptora referente al pomberito y demás. Ahí hablamos de un caso de una mujer que había reencarnado y les prometí hacer un podcast referente a la reencarnación. Estoy hablando de este tema que personalmente yo sí creo que es real, yo sí creo que existe. Obviamente todo lo que conocemos o creemos conocer al respecto son puras teorías, porque el ser humano no sabe nada de lo que hay antes o después de la vida, no sabemos absolutamente nada. Podría ser que no exista, podría ser que todo esto que nosotros le atribuimos no sea real. Puede que sí, puede que estemos ligeramente errados o puede que estemos completamente errados. Pero este tema que te estoy diciendo, obviamente como lo ves en el título del video o del podcast, si estás en Spotify o en iVoox, es la reencarnación. Este concepto está presente en varias ideologías y religiones del mundo, porque no necesariamente está presente en religiones, sino también en ideologías más modernas, más New Age, que son una mezcla de varios elementos místicos muy antiguos y modernos a su vez. Y antes de que lo pongan en los comentarios, no necesariamente está involucrado con un dios, porque ya veo, no faltará el tonto porque hay varios que me atacan por eso. Saben, yo no soy ateo como tal, me han dicho que soy más bien agnóstico, pero bueno, ya no faltará el que me diga, oye, tú no crees en Dios, ¿cómo puedes creer en la reencarnación? No necesariamente tiene que ver no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con un Dios la reencarnación, sino con distintas cosmogonías, distintas visiones, cosmovisiones e ideologías de todo el mundo que he estado leyendo mucho por mi cuenta para el canal, y yo he llegado a mi conclusión que he dicho muchas veces cuál es mi opinión sobre las deidades y demás, y el origen, no tanto el origen de la vida, pero lo que hay más allá de nosotros, que es una energía no pensante, una energía que podría explicarse de manera científica, pero que no ha sido descrita así. No creo en un Dios pensante, no creo en un Dios a semejanza del hombre, es algo diferente. Aún así yo creo en la reencarnación porque, te repito, no tiene nada que ver con ningún Dios. Simplemente la reencarnación es el hecho de que un alma es capaz de renacer en un cuerpo diferente cuando su primer cuerpo muere. O sea, que la misma esencia, el alma o el espíritu, como quieras verlo, pasa de una vasija a otra cuando una de estas dejó de funcionar por el paso del tiempo. Es decir, yo cuando muera, en el cuerpo de Rix, de Luis Mario Vargas, que es mi nombre, cuando yo muera, cuando este cuerpo muera, porque el ser humano es biodegradable, es orgánico, finalmente se termina muriendo por diferentes razones, por accidentes, por enfermedades, por el paso del tiempo, mi espíritu seguramente trascenderá y pasará a otro cuerpo, a otra vasija. Ese es mi concepto de la reencarnación, y más adelante vamos a entrar a detalle en por qué podría ser que se da, ¿no? Porque hay varias interpretaciones de diferentes puntos de vista. Incluso los mismos tibetanos tienen diferentes puntos de vista que distan un poco de entre ellas, a pesar de pertenecer a la misma religión, a la misma ideología, ¿no? Ahorita vamos a entrar a detalle. Y también cabe aclarar que todo esto y todo lo que tenga que ver con religión, con temas paranormales, son simples hipótesis. Así que si ustedes alguna vez conocen a una persona que cree tener el conocimiento absoluto sobre algo de religión, sobre algo espiritual, es un charlatán, y lo peor es que es un estúpido o una estúpida, porque el ser humano no sabe nada de esto. Tenemos varias teorías e hipótesis que hemos desarrollado a lo largo de los milenios, pero no sabemos nada con certeza. Así que siempre he dicho que no hay nada más peligroso que una persona estúpida. Si alguna vez se topan con una de estas personas que creen saberlo todo al respecto, es un mentiroso o una mentirosa, o es simplemente estúpido o ignorante. Así que todo lo que vamos a estar viendo ahorita en este episodio, como siempre en estos temas, son teorías, son hipótesis, son cosas que ha estudiado varias gente, algunas conclusiones a las que yo llegué tras mi vivencia y tras lo que he leído y tras esta investigación, ¿ok? En este episodio número 48 del podcast, en este primer bloque, te voy a hablar sobre la reencarnación desde distintos puntos de vista. En el segundo bloque te voy a hablar sobre varios casos que nos dejarán varias cosas en qué pensar, sobre personas que parecen haber vuelto a nacer, obviamente la misma alma en diferentes cuerpos a lo largo de varios años,
pero que parece ser que conservaron los recuerdos de una vida pasada, porque esa es otra cosa que se dice, según varios tibetanos, que cuando morimos y el alma pasa de un cuerpo a otro, es decir, cuando renacemos, los recuerdos de las vidas pasadas se eliminan. Pero vamos a ver en estos casos que casi siempre son niños pequeños los que conservan recuerdos de vidas anteriores y con el paso del tiempo los van perdiendo. Pero parece ser, y yo soy uno de esos casos, y hay unos mucho más extremos que el mío, porque el mío fue algo, digamos, momentáneo, algo muy superficial, pero hay casos muchísimo más a detalle que un adulto puede recuperar por medio de preparación espiritual, puede recuperar estas memorias, dependiendo cuánto se prepare, cuánto se entrene espiritualmente por medio de meditación y demás. Y finalmente, en el tercer bloque, te voy a estar hablando sobre mi experiencia con la reencarnación y cómo supe quién fui en una de mis vidas pasadas. Y no lo supe por medio de un estúpido test de Facebook, no, sino esto lo supe por medio de una meditación. Como les mencioné, si estuvieron en el programa de radio del sábado pasado, yo aprendí a meditar desde que era muy niño, porque mi tía se dedica a esto. A mí me enseñaron a meditar desde que tenía como 6-7 años, y a partir desde los 17 sé meditar yo solo. Tiene un buen rato, casi 1 año y medio que no he meditado, pero sé hacerlo, y esta meditación yo la llevé a cabo cuando tenía 19 años, en 2017, y pude saber, no tuve una regresión como tal, vi muy pocas cosas de esta vida pasada, pero suficientes como para estar yo diría un 80% seguro de que lo que vi era realidad, no lo inventé yo. Fue algo que creo que va más allá, algo que no tiene explicación. A pesar de que saben que yo soy escéptico de varios temas sobrenaturales, creo que este es uno del que no lo soy. Yo sí creo en la reencarnación. Vamos a entrar más a detalle en mis conclusiones porque es algo muy complejo, es un tema muy complicado, pero vamos a entrar a detalle a eso, y en el tercer bloque te voy a estar platicando todo lo que pude ver en esa meditación y las cosas que he confirmado con digamos, hechos históricos, con material histórico que parece ser que es verdad lo que yo vi. Así que vamos rápidamente a ver la intro de este episodio y regresamos al primer bloque titulado ¿Qué es la reencarnación? Muy bien, pues demos inicio oficialmente, ya le hice el intro, está un poco largo, pero a mí saben que así me gusta, saben que así es el formato del podcast. Una plática entre amigos es como si fuera un programa de radio, platicando. Si quieren algo guionizado, algo más robótico, algo más automatizado, más al grano, ahí tienen los videos de entre semana, los que subo los lunes, los miércoles y los sábados, el que voy a subir mañana. Si quieren algo más al grano, de menos duración, esperen esos episodios. Pero vemos muchos a los que nos gusta este formato y se los agradezco a todos los que son verdaderos amigos del canal, los que son verdaderos fans. Agradecen este formato y saben que es el que a mí más me gusta hacer, más disfruto hacer, es el que más tiempo me toma más tiempo de escribir, me toca más tiempo de editar, pero es el que más disfruto haciendo, y también por eso estoy haciendo los programas de radio por internet, aquí por el canal de YouTube, porque me encanta este formato más, no me tengo que estar preocupando, bueno, aquí en el podcast sí, en el programa de radio no me tengo que estar preocupando si me veo bien a la cámara, si está funcionando bien la cámara, simplemente me preocupo por leer sus comentarios, porque esté funcionando bien el OBS y que el micrófono esté grabando, bueno, que esté transmitiendo, simplemente, ¿no? Entonces saben que a mí me encanta este formato y sirve mejor, es como una plática, como si literalmente me tuvieran ahí a mí, junto a ustedes en su casa o en su mesa. Así que vamos a empezar con esta plática sobre la reencarnación, ¿ok? Primero que nada, empecemos desde el inicio, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador, que qué mejor manera de hacer de promoción a otro episodio. Si no han escuchado mi podcast sobre Jack el Destripador, les dejo por acá la etiqueta para que la escuchen. Si estás en Spotify, solamente desplaza hacia abajo. Primero que nada, ¿qué es la reencarnación? En caso de que alguien en la audiencia no lo sepa, que no lo creo, quizá hay alguien que no tendrá bien claro el concepto, así que vale la pena aclararlo. La reencarnación es la creencia consistente, y esto porque te digo que está en varias civilizaciones, en varias ideologías y religiones también, porque no necesariamente tiene que ver con religión, está en varias ideologías alrededor de todo el mundo, en diferentes periodos históricos, en que la esencia individual de las personas, te digo, el alma, el espíritu, la forma en que lo llamaban los aztecas, que ahorita se me fue el nombre, en fin, cada civilización le daba un nombre a la esencia individual de las personas, llámese alma, llámese espíritu, llámese nahuali, llámese lo que fuera, a esa parte mística, no física, sino más bien energética de cada persona.
Esta esencia empieza una nueva vida en un cuerpo nuevo o en una forma física diferente después de la muerte biológica. Es decir, cuando el cuerpo actual muere, el alma, el espíritu no muere, no desaparece. Y esto tiene sentido con un postulado físico que saldría siglos después, milenios después de esta afirmación, de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Así que tiene sentido, porque si el cuerpo muere, el cuerpo no es nada más la parte física, está esta parte espiritual, esta parte esencial, no sé cómo quieran llamarlo, que es lo que nos hace a cada uno personas, porque a pesar de las diferencias en color de piel, en estatura, en peso y demás, los cuerpos son iguales, todos cagamos del mismo color, todos orinamos del mismo color, todos sangramos del mismo color, somos la misma vasija, quizá con diferente pintura y con diferente forma, pero somos la misma vasija. Lo que nos hace diferentes unos de otros es esa esencia, ese espíritu, esa alma. Entonces no tiene sentido que sí, el cuerpo se descompone, se convierte en un fósil, se convierte en desperdicio fósil. Pero ¿qué pasa con la otra parte del cuerpo? ¿Qué pasa con la esencia? ¿Qué pasa con el alma? Esa no se destruye, o quizás sí, no lo sabemos, pero lo que muchas religiones creen, en las antiquísimas, que yo creo que son las que más acercadas a la realidad estaban, las religiones y las ideologías del hinduismo, del budismo, sobre todo de la parte de Asia, de Medio Oriente, que son las más antiguas, yo creo que son las que se acercan más a la realidad, ¿no? Al ser las primeras, las que estaban más en contacto con su parte mística, por así decirlo. Así que algo debe pasar con esa alma. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos, y esto es lo interesante, que hoy en día el término que más le conocemos nosotros como, bueno, viviendo en países católicos, es la reencarnación, pero recibía diferentes nombres en diferentes partes del mundo y hasta la fecha, obviamente traducidos al español. Por ejemplo, los antiguos griegos creían en la reencarnación, pero lo llamaban metempsicosis. Así era para ellos, este era el mismo concepto prácticamente de la reencarnación, pero con otro nombre, metempsicosis, que viene del término griego meta, que significa después o más allá, y psique, que significa espíritu o alma. De aquí era la mezcla de estas dos palabras, de estas dos etimologías. Más allá del espíritu, se vendría a significar algo así, más allá del espíritu, más allá del alma. Es decir, la trascendencia. Una vez que el cuerpo muere, que decae, que ya no funciona, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el espíritu? Que es lo que les mencionaba hace rato. La metempsicosis es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano. Esta constitución es el espíritu, el alma y el cuerpo, que es muy similar a la imagen que tenían los egipcios. Ahorita no tengo bien claro el concepto, pero lo mencioné en el episodio del Necronomicon, si no me equivoco, en la parte 2, les dejo por aquí la etiqueta para que lo escuchen, pero los egipcios hablaban de algo prácticamente idéntico. Los aztecas hablaban de únicamente dos divisiones del alma. También no recuerdo bien, lo menciono en el video de los nahuales, les dejo por aquí la etiqueta para que lo vean. Pero como ven, quizá la cultura griega y la egipcia sí tuvieron cierto contacto, pero la cultura azteca no tuvo ningún contacto ni con los egipcios ni con los griegos. Y aún así los tres tienen prácticamente el mismo concepto, estas subdivisiones del alma. Para nosotros como seres humanos modernos, con la información sesgada por religiones monoteístas que son las más alejadas de la realidad en cuestión espiritual, aunque yo no creo en los dioses de las culturas politeístas, de las religiones politeístas, creo que en la cuestión energética estaban un poco más adentrados en ella, sabían más sobre la verdad. En cambio, las religiones monoteístas, no solo el catolicismo, cualquiera de las religiones actuales que son monoteístas, están completamente erradas, en mi opinión, y están bastante sesgadas en bastantes cosas por cuestiones que a ellos les convienen, que a esa doctrina le conviene. Entonces han ido quitando cosas. Actualmente en el mundo se habla del alma, del espíritu como una entidad nada más, cuando las culturas antiguas hablaban del alma como algo muchísimo más complejo, como una división completa, no es una unidad, es una unidad pero dividida en varias partes, es a lo que voy, concepto que hoy en día no se habla de eso. La Biblia no habla del alma como algo complejo, como algo de partes, habla como algo bastante etéreo, bastante abstracto. Esta metempsicosis afirma el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte, psíquicos, o sea, del alma y del espíritu. Es decir, ahorita vamos a entrar un poquito a detalle a eso, un poco, a lo mejor habrá debate, que hay ocasiones en las que algunos casos de reencarnación, que podrían ser reales, las personas conservan ciertos rasgos físicos.
algún parecido físico, ya sea el color de los ojos, incluso la raza. Vamos a ver el caso de un niño que afirma ser la reencarnación de Lady Di, que deja bastantes cosas que pensar. Un niño que está vivo ahorita, un niño pequeño, que es rubio de ojos verdes, muy parecido a Lady Di, ojos verdes casi azules, muy parecido a Lady Diana. Mi caso de reencarnación igual hay cierto parecido, en fin, ¿no? Hay rasgos de, por ejemplo, cicatrices lunares que pasan de un cuerpo a otro, aunque no sean familiares. Hay muchos casos como eso, aunque en sí la reencarnación únicamente aborda el tema mental y el tema energético, no el tema físico para nada. La parte física no tendría nada que ver. Les digo, es como pasar la misma agua de una vasija a otra una vez que una de ellas se rompió y dejó de funcionar. Suele traducirse este término griego como reencarnación, aunque ambos términos se refieren a cosas distintas. Podría traducirse como traspaso del alma, puesto que el paso en cuestión se refiere al alma del alma, es decir, al espíritu, que es el que peregrina a través de los distintos seres, como el hilo atraviesa las cuentas de un collar, para vivificarlos momentáneamente. Para otros, representa el correlato griego de la doctrina hindú de la transmigración de las almas. O sea, si no les quedó muy claro, a mí lo que más me ayudó a entender este concepto de los griegos, que es ligeramente diferente al que tenemos nosotros, pero no del todo, al menos no el que tengo yo, esta metáfora del collar. Aquí dice que es como un collar que pasa a través de varias cuentas. Así lo veo yo. Este proceso, este concepto griego de la reencarnación es más parecido a un proceso obligatorio para las almas, ya que no hay un descanso eterno, no hay un cielo. Muchos tienen este concepto de la reencarnación como, no un castigo, pero sí como una especie de aprendizaje. O sea, por ejemplo, una prueba. Muchos piensan en la reencarnación como una prueba que, por ejemplo, aquí en esta vida, en la vida actual, por ejemplo, yo, Rix, tengo una prueba en esta vida, no la paso, me muero y tengo que volver a aprender esa lección y pasarla, como si fuera a pasar un examen, como si fuera un examen extraordinario, la tengo que volver a pasar en otra vida. Entonces, muchos actualmente ven la reencarnación así, como una especie de examen extraordinario por el que tiene que pasar el alma. Algo que dejaste inconcluso o algo que dejaste no aprendido en tu vida anterior, lo tienes que aprender y pasar el examen en la siguiente vida. Para los griegos no es así. Y una vez que ya hayas pasado esas pruebas, digamos que ya llegas al cielo, al descanso eterno y todo esto. Eso es la concepción de reencarnación que tienen muchos actualmente, sobre todo más enfocados en religiones cristianas, ¿no? Pero los griegos no tenían este concepto, los griegos antiguos. Para ellos no había un lugar de descanso eterno, sino que este proceso era interminable. Cuando un cuerpo moría, el alma pasaba a otro cuerpo y así sucesivamente. Por eso te digo que el collar a través de varias cuentas. El collar, el cordón del collar sería el alma y las cuentas serían los diferentes cuerpos por los que pasaría un alma. O sea, como no hay un cielo, en el concepto de los griegos, no hay un lugar de descanso eterno, no hay un Valhalla, por ejemplo, como para los nórdicos. No hay, los vikingos, los aztecas también tenían que pasar primero por el Mictlán para finalmente llegar al mundo de los muertos, al lugar de descanso eterno. Los griegos al parecer no tenían esto. Entonces su alma no tenía otra más que estar pasando de cuerpo en cuerpo. No era una cuestión de evolución, simplemente no tenían otra opción. Como no había cielo, el alma, como no se podía destruir, de nuevo a este concepto de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo pasaba de cuerpo en cuerpo hasta el final de los tiempos. Este es el concepto griego, por eso difiere un poco con el concepto que tenemos actualmente, pero es prácticamente lo mismo. Lo único que es diferente es el fin. También tenemos el concepto de transmigración, este ya es otro diferente, que significa migrar a través. La transmigración es la moción o movimiento o peregrinación del espíritu de un cuerpo y alma a otro diferente. Una moción que tiene lugar necesariamente siempre que un vehículo compuesto muere o se genera otro, de la misma manera que el agua podría verterse de una vasija en el mar y ser introducida después en otra, con lo cual sería siempre agua, pero nunca, excepto en la medida en que la vasija parece imponer una identidad y una apariencia pasajera a sus contenidos, un agua propia. Es decir, que digamos aquí se habla más bien de una evolución del espíritu como tal. En el concepto actual, en el concepto moderno de la reencarnación y en el concepto griego, era más o menos la misma alma, el concepto es muy similar, es la misma alma pasando por diversos cuerpos. En este caso de la transmigración, sí hay un cambio, una mutación, una evolución del alma, es decir, el alma nunca es la misma cuando pasa de un cuerpo a otro, hay un cambio en sí mismo. En eso difiere el concepto de transmigración. Es algo así como el viaje que realiza el espíritu a través de las diversas formas de vida a las que anima momentáneamente, mientras dura su vida, para luego retirarse sin sufrir cambio alguno.
O sea, aquí sí hay como una especie de descanso eterno. Está la reencarnación, que significa volver a encarnar, que está el concepto que tenemos hoy en día que muchas personas creen, y no solo, o sea, se supone, ahí se entrarán algunos en debate. Yo he encontrado algunos católicos que dicen que en la Biblia sí se habla de la reencarnación. Hay otros que dicen que no, que los católicos y los cristianos no pueden creer en la reencarnación. Yo ahí no lo sé. Yo cuando practiqué el catolicismo tampoco era como muy creyente, no era muy fiel, no era como muy, no me interesaba mucho, era un niño. Entonces tampoco estoy como tan encaminado y tampoco me voy a meter a platicar así con católicos o cristianos. O sea, hay unos que me han dicho una cosa y otros que me han dicho otra cosa, pero la mayoría de personas hoy en día, al menos mi círculo cercano, hay muchísimos que son como yo. Hay unos que de plano no creen en absolutamente nada, hay otros que creen en algo pero que no es un Dios, parecido a lo que creo yo, y hay muchos otros que dicen ser católicos pero que realmente han adoptado y han adaptado muchas ideologías diferentes a su catolicismo, y ya es una versión nueva, ya no son católicos como nuestros abuelos o como los católicos originales, y es una religión, bueno, una religión, pero una religión modificada, digamos, el catolicismo moderno, ¿no? Entonces aquí dependerá de cada quien, pero parece ser que la reencarnación, el concepto que tenemos hoy en día, proviene del budismo. En el budismo, la reencarnación es la enseñanza de que las acciones de una persona conducen a una nueva existencia después de la muerte. El ciclo de renacimientos llamado samsara se considera insatisfactorio y doloroso. Por eso te digo que aquí, desde el punto de vista moderno, un poco como esta amalgama un poco extraña entre budismo y catolicismo y otras cosas medio extrañas que han surgido en lo que muchas personas creen hoy, en esta reencarnación híbrida, mezcla de varias cosas, no necesariamente en la budista original. Por eso tiene este aire no malo, porque te digo que no es un castigo como tal. Para los budistas sí era una especie de castigo, pero para nosotros, para muchas personas, bueno, no para mí, pero para muchas personas que creen en la reencarnación siendo católicos, por ejemplo, o que son agnósticos o que son ateos, tienen este concepto de que la reencarnación es una especie de examen extraordinario. O sea, que reprobaste, no pasaste algunas pruebas, no aprendiste ciertas pruebas en tu vida, y cuando moriste tienes que volver a renacer para volver a enfrentar estas pruebas. Es la creencia como más popular hoy en día, que es, te digo, es la mezcla de varias cosas, y este elemento del examen extraordinario proviene un poco del budismo. Está también bueno, vamos a entrar más a detalle un poco más adelante en el budismo, porque es prácticamente la raíz de lo que se cree hoy. No es tal cual, lo que se cree hoy en día no es tal cual la doctrina budista, porque está mutada, está evolucionada, está deformada, pero vamos a entrar un poquito más a detalle ahorita. Y también está la cuestión del renacimiento, que muchos piensan que es lo mismo reencarnación y renacimiento, pero hay cierta diferencia. Renacimiento significa volver a nacer. La doctrina del renacimiento afirma que un ser vivo puede transmigrar a uno de los 6 reinos de la existencia, que incluyen los reinos celestiales, el reino animal, el reino de los fantasmas y los reinos del infierno. Este concepto de renacimiento también proviene de los budistas, pero dentro de los mismos budistas hay muchísimas doctrinas, muchísimas escuelas diferentes, y entre los mismos budistas hay bastantes contradicciones y bastantes debates y bastantes peleas sobre la reencarnación. Hay unos que dicen que es algo bueno, hay unos que dicen que es algo malo, hay muchísimas contradicciones. Hay unos que creen que no puedes reencarnar en animales porque los animales son seres inferiores, porque carecen de conciencia, y hay otros budistas que te van a decir que sí se puede reencarnar en animales. Hay muchísimo debate y muchísima contradicción. Por eso hay como tantas variables y tantas variables, tantas versiones de este tema de la reencarnación, porque desde su fuente misma, que parece ser el budismo, hay muchísimas fuentes. Por eso se ha mermado tanto hasta el día de hoy en este concepto moderno de reencarnación, que no pertenece a una religión ni a otra. El renacimiento, como lo afirman varias tradiciones budistas, está determinado por el karma. El karma, todos estamos familiarizados con ese término, es lo que haces mal, se te regresa, a grandes rasgos. Y por otro lado está el dharma, que es todo lo bueno que haces, se te regresa. Algunas tradiciones budistas, como Theravada, afirman que el renacimiento ocurre de inmediato, es decir, en cuanto mueres, y que ninguna cosa, ni siquiera la conciencia, se mueve a través de las vidas, aunque existe un vínculo causal, como cuando se imprime un sello en cera. Otras tradiciones budistas, como el budismo tibetano, postulan un estado intermedio o bardo entre la muerte y el renacimiento, que puede durar hasta 49 días. O sea, esta primera escuela, la Theravada, dicen que en cuanto tú mueres,
tu alma ya está renaciendo en otro cuerpo, quizá en otra parte del mundo. Pero hay otros que afirman que pues los tibetanos, que bueno, yo confiaría un poco más en los tibetanos porque son como la gran escuela, ¿no? La gran sede del budismo. Ellos dicen que puedes durar hasta 49 días en una especie de limbo. Una vez que mueres, tu alma puede quedarse en una especie de limbo y de ahí ya brincarías a otro cuerpo, renacerías. Hay otros que dicen que no, güey, estos ya no son budistas, que dicen que puedes estar en esta especie de limbo, o sea, puedes estar sin vivir, digamos, en un cuerpo durante mucho más tiempo. O sea, a lo mejor moriste en 1919 y renaces hasta el 2025, o sea, más de 100 años después. Hay quien afirma eso y obviamente, te repito, de esto no se sabe nada. Si los mismos budistas no se ponen de acuerdo, pues el ser humano quiere decir esto, que no sabemos absolutamente nada. Yo creo que no hay una regla. Yo creo que puedes pasar, así como puedes pasar un segundo desde que moriste para que vuelvas a reencarnar, pueden pasar quizá incluso siglos, pero de que pueden pasar años, pueden pasar años. De eso yo no tengo duda. Y dentro de los mismos pensamientos budistas se cree que en este intermedio había una deidad, no era Buda tal cual, pero había una especie de deidad, un organismo que le daba a los espíritus una especie de bebida que sabía amargo y horrible, y esta bebida era la que se encargaba de borrarle los recuerdos, las memorias a esta alma. Por eso cuando llegaba un cuerpo nuevo, después de que moría, llegaba un cuerpo nuevo a un bebé, ya no tenía los recuerdos de la vida pasada, porque se le habían sido borrados, digamos, por una fuerza superior. Así que algunas tradiciones afirman que cuando nuestra alma pasa a otro cuerpo, al morir el primero, nuestras memorias son borradas. Y hay otras que afirman que conservamos esas memorias durante algún tiempo después de haber nacido en un cuerpo nuevo. Por eso, y ahorita vamos a hablar de esto, los que sean los científicos de mente más abierta que se han metido a investigar este fenómeno de la reencarnación, dicen que hasta los 5 años una persona puede conservar recuerdos de su vida pasada y con el paso del tiempo se van borrando. Pero ahorita vamos a ver que por medio de ciertas formas, de ciertas prácticas, uno podría recuperar estos recuerdos. Que vamos a ver también que no todas las personas son reencarnadas, no todas las personas han reencarnado, no todos absolutamente. Va a haber una limitante, una condición. Lo que no podemos negar es que la reencarnación es un concepto antiquísimo. Ya para que los tibetanos hablen de ellos, porque es algo antiquísimo, igual los hindúes. Quizá era solo una forma del hombre de comprender la muerte, pero quizá era algo más, porque a todo ser humano nos da miedo la muerte, porque no sabemos qué va a pasar. El hecho de dejar de existir es aterrador. También ese es uno de los propósitos del arte, de dejar una parte nuestra en el mundo que trascienda la muerte. Entonces quizá este mito, porque a fin de cuentas es un mito, hasta que no esté comprobado no deja de ser un mito, la reencarnación, como cualquier otra religión, son simples mitos. Tal vez solamente buscaba explicar para nuestros antepasados más antiguos qué pasaba después de la muerte. Quizás simplemente sea un cuento inventado fruto de nuestro miedo a la muerte, pero quizás sea algo más. Ahorita vamos a ver varios casos que podrían demostrarnos que es algo mucho más complejo que solamente un cuento inventado. Todas las religiones llamadas adármicas, es decir, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, más o menos como lo que decían los griegos, o una rueda del karma. Mientras que las buenas acciones o métodos religiosos no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. Esta visión está un poco más orientada a lo que creemos hoy en día, que hasta que no llegues a ese punto definitivo, esa evolución espiritual máxima, vas a seguir reencarnando hasta que no aprendas, hasta que no seas una buena persona. Y hay un caso que a mí me dejó la sangre un poco fría. En el video que hice de reencarnación hace un año, te conté varios relatos que encontré en una página de Facebook, en un post de Facebook. Y había el caso de una mujer que decía que su hijo le había contado que él en su otra vida había sido el hijo de la sirvienta o algo así, en otro periodo temporal, no era un tiempo moderno. Y su madre había sido un hombre, como el dueño, no me acuerdo si era un esclavo o una sirvienta, pero era el jefe, el patrón de esta mujer, y había dejado al niño, habían abandonado la casa y dejaron ahí al niño para que se muriera. Y en esta nueva vida, el niño, el hijo de la sirvienta o de la esclava, no recuerdo, era hijo de este hombre que ahora era su madre. Entonces, como en esa vida anterior había fracasado en cuidar al niño porque lo había dejado que muriera en esa casa abandonada, siendo un bebé, ahora en esta vida había reencarnado como su madre. O sea, ella era madre ahora de este niño que como hombre dejó abandonado en otra vida. Eso se me hace fascinante. Esto era algo que el niño le contó llorando. O sea, que él de alguna manera lo sabía, un niño muy pequeño, y la madre también se puso a llorar porque ella decía, ahora, si antes lo cuidaba, ahora lo cuido más porque sé que en otra vida lo dejé morir por maldad. Entonces ese caso a mí me heló un poco la sangre. También estuve trabajando antes de que empezara la pandemia en un cortometraje un poco hablando sobre esto.
Y yo interpreté a un hombre alcohólico que fracasaba en cuidar a su hija y en otra vida, bueno, ya era otro actor, en otra vida era el mismo hombre que estaba pasando por la misma prueba, entonces como que estoy bastante relacionado con este tema. Las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como la de los ancestros en China o el Shinto en Japón, incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de estos países. Volviendo un poco a los griegos, esto también, los griegos creían bastante en la reencarnación, al menos algunos pensadores bastante importantes. Por ejemplo, Diógenes Laercio describe una anécdota en la cual Pitágoras reconoce a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que había sido golpeado. Te digo que algunos piensan que sí se puede reencarnar en cuerpos de animales, hay quien dice que no. Según Diodoro Sículo, dice lo siguiente, te voy a citar. Pitágoras, o sea, no cualquiera, Pitágoras, creía en la transmigración de las almas y consideraba el consumo de carne como algo abominable, diciendo que las almas de todos los seres vivos pasaban después de la muerte a otros seres vivos, haciendo referencia a que el alma de un hombre, de un ser humano, de una mujer, podría haber llegado al cuerpo de una res, de una vaca, y tú te estás comiendo esa carne, o sea, prácticamente te estás comiendo a un ser humano. Pitágoras creía en esto. Y en cuanto a sí mismo, solía manifestar que recordaba haber estado en Troya en los tiempos de Euforbo, hijos de Pantus, que fue asesinado por Menelao. O sea, el mismo Pitágoras era creyente de la reencarnación, de la transmigración, como la llamaban ellos, y que él al menos creía que no solo era de un ser humano a otro ser humano, sino de un ser humano a cualquier otro ser viviente. Y él mismo decía haber sido reencarnado de otro tiempo anterior. Esto es bastante interesante porque lo dijo uno de los matemáticos más importantes de la historia. No lo dijo cualquier tipo ahí, lo dijo Pitágoras. Referente a esto, hay doctrinas que afirman que es posible reencarnar en el cuerpo de un animal, como te dije antes, pero hay otras que lo niegan, al ser un animal un ser inferior y carecer de conciencia. Hay muchas contradicciones y diferencias entre una doctrina y otra referente a la reencarnación, pero la base es lo mismo. O sea, a fin de cuentas es lo mismo, que un alma es inmutable y es lo mismo. La misma alma pasa a través de varios cuerpos, a través de los años, a través de los siglos, pasando por diferentes vidas. La base es lo mismo. Hay unos que dicen que es para aprender, hay otros que dicen porque no hay un descanso eterno, sino que el alma simplemente está pasando de vasija en vasija. Hay unos que dicen que se puede solamente de ser humano a ser humano, hay otros que dicen que es de ser humano a animal. En fin, hay algunas contradicciones o variantes, como quieran verlo, entre un mito y otro, dentro de los mismos tibetanos. Si lo comparas con los egipcios, con los griegos, con los mismos aztecas, hay algunas variables, algunas diferencias, pero la base es la misma. El alma pasando de un cuerpo a otro. Eso es la reencarnación y está presente en muchísimos mitos hasta la actualidad. Aunque las religiones y doctrinas difieran en ciertos puntos referentes a la reencarnación, varios estudiosos que han tomado en cuenta todos los puntos de vista afirman que hay diferentes señales para saber si hemos reencarnado. Aquí te voy a citar algunos puntos que, según algunos estudiosos científicos y algunos otros esotéricos, son indicios, son síntomas de que hemos reencarnado, de que esta no es nuestra primera vida, porque eso cabe aclararlo, no todas las almas han reencarnado. Hay almas jóvenes, hay almas que esta es la primera vez que llegan al mundo y no pueden tener recuerdos de vidas pasadas porque no tienen vidas pasadas, o a lo mejor han tenido muy pocas vidas, a lo mejor son, por eso ahí vamos a ver la diferencia entre un alma vieja y un alma joven. Un alma vieja es una que ya ha pasado por varias vidas, un alma joven es una que lleva pocas vidas, entonces es muy poco probable que tenga recuerdos. Por eso no todas las personas tienen esto, no es por una falta de sensibilidad, es porque no todos tienen la misma edad, espiritualmente hablando. Y algunos de los rasgos, algunos de los síntomas o señales que podrían comprobar que has reencarnado son recuerdos espontáneos, por ejemplo, que de repente te llegan recuerdos de lugares que a lo mejor tú no has visto, o que estás viendo en una película, una pintura, un cuadro, algún paisaje que jamás has visto en persona, pero que se te hace familiar, o que vas a alguna casa y entras y sientes que ya has estado ahí, aunque no ha sido así. Esto podría ser, no definitivamente lo es, pero podría ser una señal de que reencarnaste. También tener una fuerte intuición. Esto intuición, te lo voy a explicar a grosso modo para que no te queden dudas. En el budismo existe un espacio llamado nirvana, no la banda, es algo diferente, algo religioso, donde toda la energía fluye y el conocimiento se comparte. Es como una especie de estado espiritual y mental superior, en el que el alma y el espíritu y todo converge y es perfecto. Tal vez este nirvana, de ahí surjan aquellos misteriosos saberes. Quizá este nirvana es una
un estado en el que nuestra alma parece estar en balance con nuestra vida actual, en nuestro cuerpo, en el tiempo que estamos viendo ahorita y vidas pasadas. Quizá eso es el nirvana. Esto es una teoría, una hipótesis, pero puede ser que este nirvana, este punto máximo de concentración y de balance espiritual y mental, provenga de este balance entre el presente y el pasado de nuestra alma y el futuro también. También está el famoso déjà vu. Que un déjà vu, para los que no lo sepan, es cuando vives algo y tienes la sensación de que ya lo habías vivido. A menudo un déjà vu es provocado por olores, por sonidos, por imágenes y por sabores. Y esto no necesariamente tiene que ver también con vidas pasadas. Seguramente si hay algún olor muy poderoso, algún perfume, un aroma, un sabor que te recuerda a cierto momento de tu vida muy específico, te recordará algo que tú recuerdas, algo que tú sabes que recuerdas, que conoces. Pero cuando te recuerda a algo y no sabes bien a qué, podría tratarse de un síntoma o de una señal de una reencarnación. Hay quienes sostienen que este acto, que el déjà vu, es causa de una disonancia neurológica y muchos afirman que refleja las posibilidades de otras dimensiones, es decir, que ese aroma o ese sabor o ese sonido que estás percibiendo en ese momento te está recordando no algo de tu vida actual, sino algo de una vida pasada, porque a fin de cuentas las memorias siguen siendo las mismas y aunque la mayoría de doctrinas dice que los recuerdos se borran cuando pasan de un cuerpo a otro el alma, finalmente debe haber algo ahí y los sentidos son algo muy poderoso. Otros, sin embargo, creen que revela un poco más de las vidas pasadas. O sea, hay como cierto panorama bastante amplio que, bueno, a mí nunca me ha pasado referente a un aroma o algo por el estilo, pero habrá personas a las que sí. Está también la precognición, también llamada visión del futuro, pero no es simplemente una visión. Vamos a entrar más a detalle ahorita. Se conoce como visión del futuro o como segunda vista. La precognición es la capacidad de tener información de eventos futuros que, por supuesto, desconocerías sin esta habilidad. Este acto no solo engloba visiones, o sea, no solo te muestra imágenes, sino que también puedes experimentar sensaciones físicas y emociones, así como en los sueños. Se podría pensar que este fenómeno rompe con las leyes físicas y también lógicas y demuestra cómo el espíritu viaja a través de diferentes dimensiones. Esto hablándonos un poco del tema que hemos venido tratando hace un par de semanas sobre los viajes temporales. Estas sensaciones, que no solo una imagen, sino sensaciones que puedes tener, como cuando tienes un sentimiento de que algo malo va a pasar, cuando tienes un sentimiento de miedo, a eso se refiere. A eso se refiere, o sea que este sexto sentido que muchas veces se les llama estos presentimientos podría ser una precognición de algo que tú ya viviste. A lo mejor estás a punto de saltar en paracaídas, por darte un ejemplo muy burdo y muy estúpido, es solo para que entiendas a qué me refiero. Estás a punto de saltar de un paracaídas y tienes algo más que solo miedo, no es nada más el nerviosismo a saltar, en verdad sientes que va a pasar algo malo, quizá porque a lo mejor en otra vida tú moriste en una caída grande, no necesariamente de un paracaídas, a lo mejor brincaste de un edificio o te caíste de un avión o algo por el estilo, y este sexto sentido no sería un sexto sentido, sino que sería, por eso dice que un viaje de dimensiones, porque a lo mejor el espíritu tiene recuerdos de ese pasado y esos recuerdos los está transportando del pasado hacia el futuro. A eso se refiere esto de la precognición. Recuerda lo que hablamos de los viajes en el tiempo, no son lineales como se ven en las películas, no es viajar adelante y hacia atrás como se ven Volver al Futuro, es un viaje entre dimensiones. Lo que te decía, para viajar piensa en el tiempo como un edificio. Digamos que estamos en el año 2021, es el piso 21. Si quisiéramos viajar al pasado, al año 2015, bajaríamos al piso 15. Son dimensiones, son niveles, no es algo lineal. No es correr hacia adelante o hacia atrás como en Superman. Son niveles. Así como si quisiéramos ir al futuro, subiríamos al piso 22 para ir a 2022 o al piso 30 para ir al 2030. O a otras dimensiones, no necesariamente viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo son viajes interdimensionales. Por eso aquí hace referencia que el espíritu posee esta capacidad de viajar entre dimensiones, haciendo referencia de que puede transportar conocimiento en el tiempo, del presente al futuro y al presente. Está también la retrocognición, que es el caso opuesto del punto anterior. La información que obtienes del pasado sería la clara muestra de que viviste en otros cuerpos y de que lo que ahora vives es resultado de un acto de reencarnación. Pues es similar a lo que te decía anteriormente, muy parecido. También otros síntomas, otras señales, podría ser gran afinidad por ciertas culturas de siglos pasados, que esta yo pensé mucho en ponerla porque no creo que esto sea
cierto. O sea, habrán casos que sí, que sean una pasión muy, muy fuerte, pero no necesariamente. Entonces no creas, no te vayas a sugestionar y decir, oh, es que a mí me gusta mucho, no sé, la cultura japonesa, entonces a huevo yo soy un japonés, un samurái del siglo XIII reencarnado. No tiene que ver. O sea, puede que sí, pero es muy poco probable. Porque puede ser simplemente que te guste algo de esa cultura, pero no necesariamente tiene que ver con ello, ¿no? A mí me encanta la época de los vikingos, me fascina, pero no sé si fui un vikingo renacido. Me gusta mucho la época de los vaqueros del viejo oeste de Estados Unidos. No creo que haya sido un vaquero reencarnado. O sea, no, sí es como un punto muy débil, este caso de las afinidades por culturas de siglos pasados. Y finalmente está el sentimiento de que no perteneces a este mundo, que no perteneces a ese tiempo, que esto igual es algo subjetivo. O sea, siempre habrá personas que no se sientan a gusto en ciertos contextos y no quiere decir que seas reencarnado. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos últimos dos puntos porque te puedes llegar a sugestionar muy fácilmente. Pero el caso de la precognición en específico, del déjà vu y de esta fuerte intuición, yo creo que sí tienen algo muy fuerte. Yo creo que sí, y ahorita vamos a ver que incluso se puede manifestar como un dolor físico. Vamos a ver el caso de un niño que parece ser la reencarnación de su abuelo, me parece, que el abuelo murió de un disparo en la oreja y el niño nació con una oreja deforme, con una oreja como oreja de coliflor, como de boxeador. Lo cual es poco, no es imposible, pero es poco usual en los niños. También en el caso de, por ejemplo, se dice que los niños que tienen asma es porque murieron ahogados bueno, asma o alguna complicación respiratoria, es porque murieron ahogados en otra vida. Que dicen que las personas que le tienen miedo a las alturas es porque murieron en alguna situación del aire, no necesariamente en un avión, porque a lo mejor todavía no existían aviones en otra vida, a lo mejor cayeron de una pirámide o algo por el estilo, ¿no? A esto me refiero. O sea, se pueden manifestar también estas precogniciones, estos recuerdos del alma, se pueden manifestar de forma física, aunque sea un cuerpo completamente nuevo, de esta manera de cicatrices, por así decirlo, pero eso vamos a entrar en el segundo bloque. Algunas otras posibles señales de ser un alma reencarnada son tener sueños que se repiten una y otra vez, disfrutar la soledad, y esto lo digo no porque seas una única y diferente, sino porque según algunos dicen que el hecho de disfrutar la soledad indica que eres un alma vieja, es decir, que ha pasado por la tierra en varias ocasiones, o sea que has pasado por varias vidas, que tu alma ha reencarnado en varias ocasiones. Las personas sociables, por ejemplo, se dice que son almas jóvenes, o sea que no han reencarnado o que lo han hecho muy pocas veces, y por lo mismo que son jóvenes, no conocen y tienen el deseo de conocer, por eso se juntan con más gente. Y las personas que nos gusta estar más solas, dicen, a mí no me consta obviamente, que es porque hemos pasado por varias vidas y ya somos almas viejas, ya estamos como más maduras, como que ya somos más conscientes del mundo físico y el mundo espiritual, por así decirlo. Y también miedos inexplicables, como estos que te menciono, que vamos a entrar a detalle en el segundo bloque. Estos se tratarían, según muchas creencias e hipótesis, que habrían sido la causa de muerte de las personas en tiempos pasados. Las personas que le tienen miedo al fuego quizá murieron en un incendio. Las personas que le tienen miedo al agua quizá murieron ahogadas y así. Eso lo vamos a tocar, te digo, en el segundo bloque. Y ok, pues ya conocemos la teoría, ya te hablé un poco de la teoría, de las hipótesis que se tienen sobre la reencarnación, sobre las diferentes doctrinas que tenían a grandes rasgos los tibetanos, los hindúes, los egipcios, los aztecas un poquito, los griegos que también tenían su propio concepto de la reencarnación. Ya te di la teoría, ya te di algunas teorías un poco más modernas que son estas supuestas señales que te indicarían que eres un alma reencarnada y demás. Ahora, en verdad hay personas que han reencarnado, es decir, es verdad la reencarnación y se puede saber si alguien ha reencarnado, si tú eres una persona reencarnada o alguien a tu alrededor. En el segundo bloque te voy a contar varios relatos, testimonios y casos reales que resultan bastante curiosos y difíciles de explicar por las ciencias formales, por lo que son tomados como casos reales de reencarnación. Así que vamos rápidamente al primer corte del programa. Aprovecha la cortinilla para ir por más agua, por bebida, por botana. Ponte cómodo, pues si quieres ir al baño, y regresamos al segundo bloque titulado Casos reales de reencarnación. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de este podcast número 48 de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast. Muchísimas gracias de nuevo, ya sea que me estés escuchando en YouTube, en Spotify o en iVoox, muchísimas gracias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, si estás en YouTube, dale al botón seguir, si estás en Spotify, si estás en iVoox, creo que también hay un botón que dice seguir o algo así, apóyame de esa manera. Si estás en YouTube, dale like,
compártelo con tus amigos, activa la campana de notificaciones y sígueme en mis redes sociales que son Instagram, @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, el Grimorio de Rix en Facebook, y si prefieres escucharme en formato MP3, estoy en Spotify también como el Grimorio de Rix. Vamos a empezar con este segundo bloque sobre casos reales de reencarnación para que te des un poco una mejor idea de este concepto, que no es tan idealista o tan esotérico como muchos creían. Obviamente, y eso nunca he entendido por qué, así como hay personas que creen en Dios pero no creen en extraterrestres, no entiendo cómo hay personas que creen en Dios y no creen en cosas como esta, ¿no? Que son bastante, pues, si no creíbles, porque quizás son un poco, pues sí, bastante increíbles, vaya. Pues hay varios casos que nos ayudarán a convencernos de esto, y a mí lo que muchas veces me convence es que varias religiones o varias culturas hablan de lo mismo, prácticamente idéntico, a pesar de la diferencia de tiempos y de espacios en los que habitaron, ¿no? Ya hablamos de todas estas culturas que hablaban de la reencarnación, así que, bueno, y aparte la experiencia que yo tuve me hace creer en la reencarnación. Entonces, vamos a ver estos nuevos, bueno, estos casos, estos sucesos que están comprobados, que se tiene registro de ellos porque son relativamente modernos, de a lo mucho el siglo pasado, y hay unos de hace unos años que vamos a revisar a continuación. En uno de los podcasts pasados, donde revisamos el caso de Lalo Garza y todo esto, revisamos el caso de una mujer inglesa del siglo pasado, del siglo XX, que reencarnó después de haber sido la amante de un importante faraón egipcio. Ella era una sacerdotisa en su otra vida, una sacerdotisa egipcia que fue obligada a suicidarse por otro sacerdote, porque esta mujer quedó embarazada del faraón y este otro sacerdote le dijo: oye, esto no queda bien con la imagen del faraón, y ese sacerdote y otros obligaron a esta sacerdotisa a suicidarse. Ella reencarnó en una niña inglesa. Durante los 5 primeros años de su vida ella tuvo mucha afición hacia la cultura egipcia. En una ocasión que fueron al Museo Británico, ella y sus padres, ella empezó a llorar de manera, pero no un llanto de miedo, sino un llanto como de nostalgia, como de mucho sentimiento, cuando llegaron a la parte de las momias egipcias. Y ella obviamente tenía menos de 5 años, ella no tenía idea que era una momia, no tenía idea que era Egipto. A partir de ahí ella empezó a mostrar varias cosas. Al ver fotos decía: yo viví aquí, y daba un lugar en específico. Ahorita no tengo el dato, te dejo la etiqueta de ese podcast para que vayas a ver. Fue el último bloque, lo vimos en el último bloque, si lo quieres buscar. Veía fotos de un lugar en específico y decía: yo vivía ahí, solamente que había jardines, y ahorita está lleno de arena porque es el Egipto moderno, bueno, el moderno de hace 100 años. Pero ella decía: yo vivía aquí en mi otra vida, esta era mi casa. Y cuando empezó a estudiar egipcio, cuando era un poco más grande, la escritura de jeroglíficos y todo esto, lo aprendió muy fácil para ser una niña tan pequeña, porque decía: es que es un idioma que estoy recordando, no lo estoy aprendiendo de cero. Y bueno, hizo muchas otras afirmaciones sorprendentes que, bueno, te dejo ese episodio para que vayas a verlo, para que veas ese caso, porque en verdad yo no lo conocía y es fascinante. Las pruebas que dio esta mujer británica, que murió ya bastante anciana, fueron magníficas sobre esta reencarnación. O sea, en verdad son difíciles de no creerlas, pues afirmaba haber recuperado varios recuerdos de su vida pasada gracias a un dios de la cosmogonía egipcia. Incluso llegó a revelar el paradero de varias momias y datos que no estaban en los libros de historia referente al antiguo Egipto en aquellos años, pero que serían confirmados con el tiempo. Te digo que de hecho ella conocía la ubicación de la momia de Nefertiti, si no me equivoco. Ella dijo, no dijo exactamente dónde, porque ella dice que habló en una regresión, una meditación con este sacerdote que había sido su amante en la otra vida. Que bueno, dicen que la reencarnación de su hijo era este sacerdote, o sea que reencarnó como su hijo, su amor de otra vida. De hecho el hijo se llamaba igual que el sacerdote, no, ahorita no me acuerdo, perdón, que el faraón tuvo el mismo nombre que este faraón, no recuerdo cuál era. Pero algunos dicen eso, ¿no? El punto es que tenían el mismo nombre, como en honor de este faraón, el niño se llamó igual. Y ella dice que él le reveló en su otra vida y se lo recordó en esta nueva vida por medio de una meditación, en donde estaba la tumba creo que de Tutankamón y de Nefertiti. Ella no los quiso revelar porque él se lo había pedido, pero años después de que ella ya había muerto, donde encontraron la tumba de Tutankamón era donde ella lo había situado.
No, obviamente ya no dio el lugar exacto, pero donde ella había dicho más o menos, en esa zona de Egipto, ahí estaba la tumba de Tutankamón. Y la de Nefertiti, que no la han encontrado, creen que está por ahí, que está en una cámara. Encontraron unas cámaras ocultas aledañas a la tumba de Tutankamón. No, siguen explorando porque obviamente es un lugar muy difícil de entrar ahí, pero creen que en esas cámaras secretas está la tumba de Nefertiti, que es donde esta mujer lo había dicho varios años antes. O sea, y muchos otros datos que no venían en los libros de historia, que la historia todavía desconocía para ese momento del antiguo Egipto. Ella lo dijo, lo afirmó. Obviamente hubo quien no creyó, no podían poner en un libro de historia algo que había dicho una mujer según por una meditación, pero con los años fue confirmado como real todo lo que había dicho esta mujer. O sea, es un caso muy, muy curioso que en serio no le encuentro explicación. Ese es bastante como, es desconocido por varios, pero es como de los mejores registrados, porque fue esta mujer, empezó esto desde que ella tenía 5 años y hasta que murió de anciana. O sea, fue muy bien registrado, te digo, está por ahí la información en este episodio, te dejo por aquí la etiqueta, y si quieres que lo toque a detalle, déjamelo en los comentarios, porque en el podcast lo toqué por encima, porque es un caso muy, muy extenso. Pero a continuación te voy a presentar algunos de los casos más impactantes que podrían comprobar que esta creencia en la reencarnación, en la que tenían nuestros antepasados más antiguos, es verdad. Y para los que no crean del todo en la reencarnación, recuerden la frase de Sigmund Freud: las coincidencias no existen. Porque muchos podrían explicar los siguientes relatos, y el de la mujer la reencarnación de la sacerdotisa egipcia, que bueno, eran coincidencias, pero es que son demasiadas como para ser una simple coincidencia. El primer caso del que te voy a hablar es el de las hermanas Pollock. El 5 de mayo de 1957, un domingo al frente del mar del norte de Whitley Bay, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, que eran Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, se adelantaron para alcanzar lugar en la misa. Al cruzar la calle para llegar a la iglesia, lamentablemente fueron atropelladas por un carruaje que las descuartizó y terminó con su vida al instante. Te recuerdo, 2 hermanas, una de 11 años, otra de 6 años. John y Florence, sus padres, imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Pero transcurrido un año de la tormentosa pérdida que había sufrido el matrimonio Pollock, sorpresivamente descubrieron que estaban esperando bebés. Y, increíblemente, estos bebés fueron 2 gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958, o sea, poco más de un año del fallecimiento de las otras 2 hermanas, que no eran gemelas. Recuerda, las primeras hermanas no eran gemelas, una tenía 11 años, la otra tenía 6. Y en octubre de 1958 nacen estas gemelas, estas niñas un poco más de un año después de la muerte de sus hermanas. Con 10 minutos de diferencia, Gillian y Jennifer nacieron. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido el 5 de mayo de 4 años antes. Las niñas, cuando ya eran capaces de caminar y ya eran más conscientes de su entorno, conocían su hogar a la perfección. Conocían el pueblo, conocían a la gente que lo habitaba, a pesar de que antes habían sido bebés, no había manera de que recordaran a las personas. Aquí les hablaban como si llevaran años de conocerlas. Cuando empezaron ya a tener, te digo, más conciencia, cuando tenían 3 años, conocían a la gente del pueblo como si llevaran de conocerlas muchísimo más que unos cuantos días. Y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Es decir, las niñas que murieron, las de Joanna y la otra niña de 6 años, se cuidaban mucho. Estas gemelas se cuidaban, o sea, tenían la misma dinámica que las otras 2 niñas, eran prácticamente idénticas. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer recordaba la vida de Jacqueline, de 6 años. Habían reencarnado, te repito, como gemelas. A pesar de no haber sido gemelas en la primera ocasión, en esta ocasión reencarnaron como gemelas, teniendo la misma edad, cuando originalmente no tenían la misma edad. Una era más grande que la otra, bastantes años más grande. Identificaban los juguetes de las otras 2 niñas y sabían cuáles eran de cada quien, y las muñecas recibían el nombre que Joanna y Jacqueline les habían dado. Obviamente los papás jamás le dijeron, esta muñeca se llama Mary y es tuya. No, o sea, nunca se los dijeron, nunca les dijeron que eran de sus hermanas. Ellas lo sabían de alguna manera. Y era como si nunca se hubieran ido. Era como si se hubieran marchado durante un año nada más y hubieran vuelto, pero en otro cuerpo. Era hasta un poco tétrico si te pones a pensarlo. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer, por ejemplo, tenía marcas en la nariz. Por ejemplo, Jacqueline, una de las niñas que había muerto, tenía unos puntos de sutura por haberse golpeado el rostro a los 3 años. Estas marcas de sutura las tenía exactamente en el mismo lugar donde Jennifer,
una de las gemelas, tenía las marcas en la nariz. Y Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Y Joanna había sido la única de la familia que también la tenía, la niña que había muerto. Este lunar, digamos que lo había traspasado a su nuevo cuerpo, a su cuerpo reencarnado, por decirlo así. En una ocasión sus padres las escucharon hablar sobre el accidente que las había matado, en su otra vida. Describían las sensaciones, así como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Recuerda que murieron decapitadas. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. Curiosamente, según los científicos que investigan estos casos de reencarnación, los 5 años es la edad en la que es el límite en la que los niños pueden recordar vidas pasadas. O sea, a partir de los 5 años uno ya está como más mal influenciado por el medio y olvida ciertas cosas. Espiritualmente se corrompe, se contamina, por así decirlo, y fue cuando a esta edad que las niñas dejaron de actuar extraño. Pero es un caso muy curioso que de hecho seguramente habrás escuchado en algún compendio de creepypastas loquenderas por allá del 2012-2013. Este caso yo sí lo conocía y en su momento yo pensaba que era una creepypasta y no, es un caso real que sí está registrado. Están las fotos de las niñas, te las dejé allá en Instagram y en Facebook por si quieres ir a verlas. Es un caso completamente real y bastante terrorífico. Imagínate que tú tienes 2 niñas, una de 11 años, una de 6, se mueren en un accidente terrible. Un año después tienes unas gemelas que son idénticas en comportamiento, son prácticamente las mismas niñas, pero en el cuerpo de 2 gemelas, con las mismas cicatrices, los mismos pensamientos, las mismas ideas y que tienen recuerdo de su muerte. Imagínate qué traumante debe haber sido, tanto para los padres como para las niñas. Afortunadamente o desafortunadamente, como quieras verlo, las gemelas lo olvidaron después de los 5 años, pero imagínate vivir con eso. Seguramente un caso que nos dejará en qué pensar para cuando llegue la noche. Otro caso que te quiero contar es el de el niño, este quizá lo habrás visto en Facebook, el niño de 4 años que dice ser la princesa Diana o la princesa Diana. Billy es un niño australiano de 4 años de edad, hijo del famoso cantante David Campbell, y este niño ha comentado desde que tiene 2 años, o sea, desde hace 2, que él fue Lady Di en otra vida. A pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica y obviamente no sabía quién era Lady Di, de hecho él no se refiere a Lady Di por su nombre. La primera vez que vio una foto de Lady Di en una revista, la señaló y le dijo a sus padres: mira, soy yo cuando era una princesa. Y eso no es todo. Campbell, el papá de este niño, comentó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Cabe recordar que la princesa Diana tuvo un hermano llamado John Spencer. Este es un caso muy curioso, por eso te digo que si fuera un dato podría ser coincidencia. Por ejemplo, en el caso de las gemelas podría ser coincidencia el lunar de la cintura de la niña, que con su hermana fallecida, podría ser una coincidencia. Pero ¿cómo tienen recuerdos de la muerte? ¿Cómo saben qué muñeca era de cada una? ¿Cómo saben los nombres de las muñecas si nadie se los dijo? ¿Cómo conocían la casa a la perfección? Y en el caso de este niño, puede que haya caído por un simple juego de niños, decir: ah, mira, soy yo, la princesa Diana. Pero ¿cómo adivinó el nombre del hermano? O sea, ya son como demasiadas cosas como para hacer coincidencias. En estos 2 casos y en los que vamos a ver más adelante. Otro de los aspectos que Billy dice es la descripción con lujo de detalle del castillo de Balmoral en Escocia, una de las residencias de la familia real en donde obviamente Lady Di llegó a vivir. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Es importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes. ¿Y cómo podía saber esto un niño de 4 años australiano? Porque si fuera un niño británico, quizá por cultura, en la televisión, en algún museo, lo que sea, en la escuela, lo hubiera visto. Pero este es un niño australiano, o sea, con una nacionalidad completamente diferente, y el niño no conoce Inglaterra ni Escocia. Entonces, ¿cómo sabía todos estos datos? Y aparte, uno de los datos como que explotan mucho en los medios amarillistas es que el niño sí le da le recuerda bastante a Lady Di. O sea, no que pareciera su hijo, obviamente, porque Lady Di no podría ser madre de este niño porque ella murió hace 20 años y el niño tiene 4. Pero, bueno, más de 20 años. Pero sí tiene como ciertos rasgos. También podría ser porque étnicamente pertenecen a la misma raza. O sea, los dos son anglosajones, ¿no? Una australiana, la otra inglesa. Pero sí como que le da un aire. Y además Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, sino que también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Te voy a citar textualmente lo que dice el niño. Soy yo como princesa. Entonces un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa, a su madre, al ver una foto de Diana. Obviamente sirenas no haciendo referencia a la criatura mitológica, sino a las sirenas de las ambulancias y de los coches, porque recordemos que Lady Di murió supuestamente en un accidente de coche, en un túnel subterráneo,
que bueno, hay quien dice que la mandaron matar y demás. Hay muchas teorías conspirativas, pero lo último que vio esta mujer seguramente fueron las patrullas, las sirenas de las ambulancias y de los coches de policía que llegaron al lugar del accidente. Y esto, te repito, no hay manera de que lo sepa un niño australiano de 4 años. Así que también nos dejan varias cosas en que pensar. Está también el caso de Ian Hagerdon, que es un niño que parece ser un policía asesinado que reencarnó. Un chico de tan solo 6 años, bueno, de 6 años en el momento que se escribió este artículo, afirmaba ser un policía muerto en acto de servicio por un disparo mientras intentaba atrapar a unos delincuentes en una tienda. Lo curioso es que este policía era su abuelo. Y esta la manera en cómo descubrió su familia, o cómo creen haber descubierto que el abuelo reencarnó en el cuerpo del niño, es que una tarde Ian, sin saber nada sobre su familiar, o sea, Ian no, obviamente, como el abuelo ya había muerto, él no lo conoció, pero una tarde soltó algunas frases a su madre como él estaba portando mal, la mamá le quería pegar, le querías dar una cachetada y el niño le dijo: cuando eras pequeña y yo era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. Y ahí fue cuando se les heló la sangre a los papás, porque aparte dicen que sí tiene cierto parecido el niño con el abuelo, con el papá de la mamá, el que era policía, que murió en un tiroteo en su trabajo como policía. Aquí, por ejemplo, sí da un poco de miedo esta frase de tú hacías muchos desastres y yo nunca te pegué, pero podría tener un poco más de explicación lógica, ¿no? Aquí sí hay una conexión de sangre entre este niño y el policía, porque era su abuelo, obviamente se va a parecer. En el caso del niño con Lady Diana, pues no hay como mucha lógica en este parecido. Así que ya depende de ustedes qué casos quieren creer y qué casos no. Está el caso de Dilukshu Nisanka, que es la reencarnación de una niña fallecida. Creo que lo mencioné de hecho en el video de las reencarnaciones que subí hace un año. Uno de los casos más controvertidos que se recuerdan es este. Esta chica decía una y otra vez que sus padres, los padres que tenía, no eran sus padres verdaderos y que ella había muerto cerca de Dambulla, ahogada en un río. Su historia fue publicada en varios periódicos y rápidamente un hombre llamado Ranatunga afirmó que esa historia, la que contaba la niña, era la de su hija muerta. El padre de la niña muerta y esta niña que afirmaba haber muerto en el lago se encontraron y la chica pareció reconocerlo, además de reconocer los lugares en los que solía rondar la chica fallecida y donde posteriormente moriría. Aquí de nuevo es un caso en el que supuestamente esta niña conservó sus memorias, sus recuerdos de la vida anterior. Está también el caso de James Leininger, que pareciera ser la reencarnación de un militar de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del caso más documentado sobre reencarnación según muchos. El libro Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, o algo así como Alma Sobreviviente, la reencarnación de un piloto de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, detalla claramente la historia de James Leininger, un chico que desde pequeño mostraba una increíble obsesión por los aviones. A medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que gritaba, y cito: avión en llamas, no logro salir. También hablaba de que él fue en otra vida un piloto de caza que murió en Iwo Jima, lugar al que estaba destinado junto a su amigo Jack Larson. Toda esta información la daba un niño pequeño. Curiosamente, Jack Larson sí existió y se tiene registros de ello. Obviamente un niño de 6 años no podía saber esto. Y efectivamente pertenecía a un escuadrón en Iwo Jima en el que murió una sola persona, James M. Houston Jr. O sea, el niño compartía un nombre en su vida anterior, solamente el nombre de pila, los apellidos no, pero el nombre de pila sí lo compartía tanto en su vida como piloto como en esta vida, esa reencarnación, que el nombre era James, solo que ahora como niño se llamaba James Leininger y como piloto se había llamado James M. Houston Jr. Eso es un caso también bastante interesante porque aquí hay, como en el caso de Lady D y el de las gemelas, el niño no pudo haber sabido esto, o sea, no era como algo que podía inventar, mucho menos que se podía topar en la escuela, porque era un niño muy chiquito, era algo que no se podía topar, porque no eran personajes muy conocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en los casos que no creo, son en personas que dicen, es que yo soy reencarnación de Abraham Lincoln, o yo soy reencarnación de Michael Jackson. Esas personas yo no creo, porque es una persona conocida, pero cuando son personas como estos, que es un héroe anónimo, un soldado anónimo, ¿de dónde sacas el nombre? ¿Cómo lo investigas? Que fue el caso el mío, y ahorita vamos a ver. En el tercer bloque te voy a contar mi experiencia. Otro caso es el de un niño de 3 años de edad que recordaba su vida pasada, identificó al asesino que lo mató en esa vida y ubicó su cuerpo, es decir, el cuerpo en el que antes había habitado su alma, lo cual es bastante tétrico si te pones a pensarlo. Es como si hubiera tenido una experiencia extracorporal, solamente que ya no era un espíritu errante, justiciero que buscaba venganza, sino que ya era un niño, ya era otra persona completamente diferente y habían 2 cuerpos en el que había habitado la misma alma. Eso está bastante interesante.
El difunto Dr. Eli Lash, quien es mejor conocido por su labor médica en Gaza como parte de las actividades del gobierno israelí, estudió el caso de un niño de 3 años que vivía cerca de la frontera entre Siria e Israel. Este niño decía que recordaba haber sido asesinado con un hacha en su vida anterior. Él expuso a los ancianos de la aldea donde él recordaba que había sido enterrado su cuerpo, es decir, su cuerpo en la vida anterior, y donde se enterró el arma, e incluso identificó a su asesino. Y en efecto, cuando fueron a investigar, fue encontrado enterrado un cuerpo con una herida en la cabeza, en el lugar que el niño había indicado. Se encontró además el hacha enterrada a unos cuantos metros, y el asesino, que era un anciano ya en ese entonces, terminó admitiendo lo que había hecho. O sea, él había matado a este hombre con un hachazo en la cabeza años antes, enterró el cuerpo, enterró el hacha, y este anciano, este hombre al que mató, reencarnó en este niño israelí. El niño recordaba todo perfectamente y todo terminó siendo cierto. Este fue el caso que a mí más me sorprendió, porque aparte fue estudiado no por un esotérico, no por un coach motivacional ni nada, fue investigado por un doctor bastante conocido en Israel. También está el caso de un chico que recordó a su esposa, un chico que recordó a su esposa siendo un adulto en otra vida, y a su asesino también de la vida pasada, y los encontró de nuevo. Este es el caso de Semih Tutuzmuz, que nació en la aldea de Sarkonak, en Turquía. Tan pronto él comenzó a hablar, dijo que su nombre era Selim Fesli. Obviamente no era su nombre era Semih Tutuzmuz, el nombre de este niño, pero él decía que su nombre era Selim Fesli. La madre de Tutuzmuz tuvo un sueño mientras estaba embarazada en el que un hombre parecía identificarse como Selim Fesli. Obviamente esto el niño no lo sabía, y tenía el rostro ensangrentado. Esto obviamente la mujer pensó que era solamente una pesadilla y no le dio importancia, hasta que el niño empezó a hablar y empezó a decir que él se llamaba de la misma manera que el hombre que se le había presentado en sueños. Un hombre con este nombre había muerto en un campo del pueblo vecino en 1958, varios años antes. Le habían disparado en la cara y en el oído derecho. Y aquí está lo tétrico, lo que te mencionaba de que a veces estos recuerdos o estas cicatrices espirituales se manifiestan de manera física. Y es que Tutuzmuz había nacido con la oreja derecha deformada, la misma oreja en la que Selim Fesli había muerto del disparo, o sea, le habían dado un disparo en esa oreja, y el niño nació con la oreja derecha deformada, como si fuera una cicatriz de esa vida anterior, que arrastró hasta esta vida. Cuando tenía 4 años de edad, Tutuzmuz se dirigió a casa de Fesli, a donde él había vivido en su vida anterior, y le dijo a su viuda: yo soy Selim, tú eres mi esposa Katibe. O sea, él sabía cómo se llamaba la señora, una señora que jamás había visto en la vida. También recordó detalles íntimos de su vida cuando estuvieron juntos y los nombres de sus hijos, de los hijos que habían tenido cuando él estaba vivo, y también logró identificar al hombre que le disparó. Recuerda, esto había pasado en 1958 y no había manera. O sea, si tenías duda con los casos anteriores, que bueno, a lo mejor el niño lo leyó en algún lado, lo vio en la televisión, lo que fuera, en el caso del niño que dice que es Lady Di, pero este niño, ¿de dónde lo iba a sacar? Un niño de Turquía, sin televisión seguramente, un niño muy, muy pequeño de edad. ¿Cómo supo todo esto? ¿Cómo supo primero el nombre del mismo hombre con el que su madre soñaba cuando estaba embarazada? Lo de la oreja. Supo el nombre, supo identificar dónde vivía estando en su otra vida, identificó a su esposa en esa vida, el nombre de la mujer, el nombre de los niños y a su asesino. O sea, no hay manera de que se pueda explicar esto. Está el caso de Edward Austrian. Por alguna razón, el hijo de 4 años de Patricia Austrian, Edward sentía fobia hacia los días lluviosos y grises. Más tarde, el niño desarrolló un problema en la garganta que lo hacía quejarse de un fuerte e intenso dolor. Cada vez que sentía este dolor en la garganta, el niño decía que, y cito, el disparo era muy doloroso. Esto decía un niño de 4 años. Con solo 4 años, Edward le contaba a su madre historias muy detalladas sobre la vida en las trincheras de lo que aparentemente era la Primera Guerra Mundial. Un día llegó a decirle que en otra vida le habían asesinado por un disparo en la garganta. Al principio, tras no detectar la causa de los dolores de garganta, los médicos decidieron quitarle las amígdalas al niño como medida de precaución, lo que generó el desarrollo de un quiste en la garganta que los médicos no sabían tratar. Pero, y aquí está la parte inexplicable, es que tan pronto Edward empezó a contar sus problemas sobre su vida anterior a sus padres y habló sobre cómo lo habían matado, el quiste desapareció. O sea, era una especie de carga emocional, como quieran verlo, una cicatriz que tenía que quitarse, era un peso que traía encima. Los médicos de Edward jamás entendieron cómo el quiste pudo desaparecer de la noche a la mañana. Era imposible. Ellos nunca lo intervinieron quirúrgicamente para esto ni le dieron tratamiento para el quiste. Le quitaron las amígdalas, le sale el quiste, que era donde le dolía al niño, que era donde según él le habían disparado en su otra vida como soldado en la Primera Guerra Mundial y que había muerto.
Y cuando empieza a hablar de eso con sus padres, un niño de 4 años, se le desaparece el quiste de manera mágica. Es otro caso que no tiene explicación. Todos los casos que agregué son casos que no tienen explicación, porque había muchos otros que a lo mejor eran explicables, pero los que te puse, los que estamos narrando ahorita, no lo eran. Y así como estos, existen muchos más casos que parecieran ser casos verídicos de reencarnación, en la que, sobre todo, porque si te fijas, todos han sido niños pequeños, que conservaron recuerdos de sus vidas anteriores con lujo de detalle y que parece ser que con el paso de los años los van olvidando. Pero la mujer del episodio número 43, de la que te hablé hace rato, de esta mujer británica que había sido que era una reencarnación de una sacerdotisa egipcia, era bastante mayor cuando empezó a dar datos más profundos sobre su vida pasada como sacerdotisa egipcia. Aunque sí, te dije que había empezado cuando tenía 5 años, ahí como que tenía indicios, pero eran cosas muy básicas, como lo que decían muchos de estos niños. Pero ya cuando estaba más grande fue cuando empezó a dar datos más específicos, como la ubicación de la tumba de Tutankamón y muchas de estas cosas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo esta mujer para recuperar esos recuerdos tan vívidos y tan específicos de su vida anterior en el antiguo Egipto, perdón? Según ella, por medio de encuentros con un antiguo dios egipcio y meditaciones. Pues yo también, Rix, por medio de una meditación, en el año de 2017 logré ver una de mis vidas pasadas, sí, muy superficialmente. Yo no llegué a todos estos datos específicos que dijo esta mujer. Lo que yo vi fue algo muy superficial. Fue una especie de sueño lúcido lo que yo vi. Y no usé ninguna droga ni nada, ¿no? Yo estas cosas se me hacen una estupidez. Estas personas que van a los pueblos y se meten a ayahuasca, y eso a mí se me hace una estupidez. Yo creo que no es necesaria una droga para entrar a este estado espiritual. Te digo, yo he venido haciendo esto desde niño y desde los 17 lo hago yo solo. No necesitas nada más que un estado de conciencia específico y un entrenamiento energético y emocional. No necesitas ninguna droga. Yo no usé ninguna droga en ese momento. Simplemente fue la meditación y cierta música. Nada más. Así que en el próximo bloque te voy a narrar mi experiencia. Y si la quieres creer, adelante. Si no la crees, no me interesa. Te la voy a contar de todos modos porque muchos me la han pedido y la he contado por encima, pero ahorita te voy a dar todos los detalles. Así que vamos rápidamente al segundo y último corte del programa. Aprovecha la cortinilla para poner pausa e ir por algo que te falte, ir al baño, bla bla bla. Y regresamos al tercer y último bloque del podcast número 48, hablando sobre la reencarnación. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, en su número 48. Ya estamos a nada de llegar al episodio número 50. Quiero hacer algo especial. Ahora que se me está ocurriendo, quizá el episodio 50 lo hagamos completamente en vivo, con una escaleta bastante trabajada. Tengo que pensar el tema, pero definitivamente lo vamos a hacer en vivo, yo creo. Esa es mi idea por ahora. Espero que no cambie. Si no, ya me llamarán mentiroso en los comentarios. Pero bueno, Esto es, en este bloque simplemente les voy a contar lo que yo viví, la meditación que yo llevé a cabo en 2017, yo tenía 19 años, ahorita tengo 23, y cómo supe quién fui en una de mis vidas pasadas, porque creo que soy un alma vieja, o sea que he reencarnado en varias ocasiones, tomando en cuenta estas señales que supuestamente te hacen ser un alma vieja. Eso sí, obviamente no lo sé, pero esto sí lo sé. Esto que tuve, esta meditación, primero que nada yo no les recomiendo hacer ninguna meditación que se encuentren en YouTube, o una meditación para relajarse y cosas así, sí, pero una meditación que te diga para encontrar no sé qué, o para encontrar tu vida pasada, lo que sea que te encuentren en YouTube, no lo hagan, porque no es tan sencillo. A mí 2 personas que se dedican a esto, diferentes, que no se conocen entre sí, las 2 me dijeron que una meditación guiada es algo muy delicado. Entonces no dejen que una persona o que no sabe o que tiene malas intenciones los guíe en una meditación. Que los guíe a alguien que ustedes confíen plenamente. Y si tienen la experiencia, pues háganlo ustedes solos. Pero normalmente la gente no sabe. Meditar no es tan sencillo como la gente cree. Sí se entra en un estado diferente. Muchos dicen que tu alma se va. Y yo no sé si mi alma se va a otro lado cuando medito, pero sí, cuando despierto del trance, si quieren verlo así, sí es una sensación bastante extraña. O sea, sí se siente como que estuviste fuera mucho tiempo. Aunque la meditación haya durado 30, 40 minutos, a veces he durado hasta 1 hora. Hay ocasiones en las que en verdad siento que yo me fui físicamente. Aunque mi cuerpo no se haya movido ni un centímetro, yo siento que me fui físicamente durante horas. Y a veces incluso veo diferente el sol, en fin, o sea, como son detallitos que los que lo hayan hecho me entenderán. En este caso, te repito, yo no me metí nada, no me metí ninguna droga, nada. De hecho, estaba en la escuela. En la universidad me fui a la azotea, tenía como 4 horas libres.
hice ahí la meditación, había una azotea, estaba completamente solo, en un sol ardiente de verano, de mayo o abril, una cosa así, y con una música en específico, música de cuencos tibetanos y demás, y así fue como llevé a cabo la meditación. Lo que yo recuerdo fue una meditación, no duró mucho, pero recuerdo que yo estaba en una especie de estos como, no era un castillo como tal, era una torre de estas como medievales, era una de estas cilindros que están hechos como de piedra, como los que se ven en Corazón Valiente, no son castillos como tal, literalmente es una torre, un bloque muy primitivo de piedra, de cemento. Subía por unas escaleras muy estrechas, muy oscuras, no había focos obviamente, estaba súper oscuro, y abría una especie como de puerta, como esas de los sótanos que le empujas en el techo y esa puerta está en el piso del cuarto de arriba, como un desván. Era una puerta muy básica de madera, la empujaba y yo entraba, y era un cuarto pequeño, muy básico, muy pobre, con una ventana de arco, me acuerdo, sin cristal, era el puro hueco en la pared, llena de libros, tirados, sucio el lugar, los libros tirados, como se ve como se ve por ejemplo la casa de Merlín en la caricatura de la espada en la piedra, algo similar, pero no era caricaturesco, era un lugar lúgubre, sombrío. Había un escritorio de madera muy básico y todo estaba atiborrado de libros en el piso, tirados, desordenado, horrible. Eso era lo que yo vi. Y había un libro, lo único que recuerdo que agarré era un libro rojo. La portada era roja, un libro grueso de pasta dura, y en la portada tenía la cabeza de un león dorada. Era lo único que yo tomaba. Y ahí estuve como en ese... Duró mucho tiempo la meditación, bueno, mucho tiempo entre comillas, duró unos 20 minutos, 30 minutos, para lo que yo vi. Yo solamente lo único que vi fue eso. Yo subiendo por esta torre en los escalones estrechos, oscuros, entrando a este cuarto desordenado, repleto de papeles, de pergaminos, de libros, y tomaba este único libro. Fue lo único que tomé. Todo esto en 20 minutos. O sea, esto que te estoy contando en 2 minutos, esto lo viví en 20 minutos. Y cuando regresé, obviamente no cortas una meditación así de la nada. Tienes que hacer un ejercicio de regreso, tienes que regresar. Y a mí lo que una persona me dijo, que referente a esta cuestión de las meditaciones, es que no tal cual, pero lo que te puede pasar es algo como lo de la noche del demonio. Que no te vas a quedar en estado catatónico y tu alma se queda varada, pero no la totalidad de tu alma vuelve a tu cuerpo, es lo que a mí me dijeron, no sé si es verdad. Pero sí tienes que prepararte, o sea, el regreso, el final de una meditación es un regreso por completo, como cuando sales a correr, que no te para, lo más estúpido que puedes hacer es cuando sales a correr es que pararte en seco, tienes que bajar la velocidad poco a poco para que tu cuerpo se vaya relajando, es como, no vas a frenar un coche de putazo, lo vas frenando poco a poco, lo mismo cuando sales a correr, lo mismo cuando haces una meditación, tienes que irte preparando para regresar a salir del trance, vaya. Entonces, cuando iba regresando del trance para despertar, cuando abrí los ojos, un hombre se vino, lo tenía así, lo veía en mis párpados por dentro. Era Richard Wesley, ese era el nombre que yo vi, Richard Wesley. Se escribe parecido como Ron Weasley de Harry Potter, pero no sin la A. Es Wesley, W-E-S-L-E-Y. Y claramente era Richard Wesley el nombre que yo tenía. Lo busqué inmediatamente, tomé mi celular, bueno, salí, terminé la meditación, bla, 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 quité la música, agarré mi celular y busqué en Google Richard Wesley. Y no fue la primera búsqueda, pero encontré una fotografía que tristemente ya no la encontré. La fotografía que les dejé en Instagram ahí de este hombre que sí existió, es una fotografía de cuando él ya era viejo, pero había una foto de cuando era joven que ya no le encontré, un cuadro, obviamente, no una fotografía, era un cuadro, y no se parecía a mí tal cual, pero sí le daba un aire. Las cejas, la nariz. En ese momento yo no tenía barba, tenía 19 años. Pero cuando me empecé a dejar la barba, sí como de que le vi cierto parecido. Estaba de perfil y se parecía bastante a mi perfil. La frente, la nariz. Nada más traía el cabello largo y traía... No era una corona, pero traía como una especie de sombrero. Pero la frente, la nariz, las cejas, los ojos, como que sí le daba un aire a mí. Solamente que rubio. Bueno, no rubio, como pelirrojo, ¿no? Entonces sí fue como muy sorprendente. Me puse a leer y me topé con este personaje histórico que no es tan conocido, o sea, por eso te digo que no fue como que, ay, descubrí que soy Abraham Lincoln, fui Abraham Lincoln en mi otra vida, o fui Cristóbal Colón, o fui Hernán Cortés, no, o sea, no es un personaje conocido. Tiene su archivo en Wikipedia, lo puedes buscar como Richard Wesley, que en inglés es Richard Wesley. Posteriormente hubo como una evolución del lenguaje y se conoce también como Richard Wellesley, lo puedes encontrar de las dos maneras. Es un artículo muy cortito porque él no es conocido, el que es conocido fue su hermano porque era más
más joven que él. Entonces se tienen más datos del hermano. El hermano los dos eran marqueses. El hermano es Arthur Wesley, que curiosamente el nombre de mi hermano también empieza con A. No se llama Arthur, pero empieza con A. Entonces hay como otra conexión, y ahorita te voy a dar varias conexiones que parece haber entre este hombre, que quizá era yo en mi otra vida, y este tipo. Su nombre completo era Richard Coley Wesley, que te digo que posteriormente como que hubo una evolución en su apellido y pasó de ser Wesley a Wellesley. Él fue el primer marqués Wellesley, nació el 20 de junio de 1760, y falleció el 26 de septiembre de 1842. Así a grandes rasgos en las fechas no hay ningún parecido conmigo. Yo soy del 12 de enero del 98. Todavía no sé mi fecha de muerte, pero si muero el 26 de septiembre sí habrá alguna conexión ahí medio macabra. Con los nombres tampoco hay como mucha conexión. La única conexión que encuentro es que uno de mis tíos se llama Ricardo, que es el español para Richard. Fuera de eso no hay como mucha conexión. Aunque cuando se los comenté en el programa de radio del sábado pasado, uno de ustedes, Chris, te mando un saludo, dijo, bueno, no te llamas Richard, pero usas el apodo de Riggs. Y dije, bueno, tiene un poco de sentido. Este hombre era un político y diplomático británico. Era el hijo mayor de Gareth Wesley, primer conde de Mornington en la nobleza de Irlanda. Aquí lo único que podemos encontrar así como parecido conmigo es que a mí, aunque yo no estudié nada político, se me da bastante bien el derecho. Es como lo único. Pero realmente aquí todavía no hay como tantas conexiones, salvo mi hermano y el hermano de este hombre, nada más. Y que era el hermano mayor. Es como lo que encontré. Así a grandes rasgos, pero hay más cosas. Otro rasgo que igual está como muy quizá ambiguo es que saben los que ya llevan mucho tiempo en el canal que yo amo la cultura y la música celta. Los celtas, se los he mencionado en muchísimos episodios, los celtas eran los pueblos bárbaros que habitaron sobre todo en Irlanda, pero también habitaron en regiones de Alemania, de Inglaterra y de España. Pero mayormente se acentuaron en Irlanda y algunos en Escocia. Y este hombre, al ser irlandés, pues descendía de los celtas etnográficamente. Y esto, yo era fan de los celtas desde mucho más, como año y medio antes de esto. Yo me hice fanático de la música celta y de la cultura celta a inicios del 2016, en enero, febrero de 2016. Esto yo lo supe en 2017, en mayo, junio del 2017. O sea, no había manera de que, me gustan los celtas, entonces, de hecho yo ni siquiera sabía que era irlandés este tipo. O sea, yo lo único que vi en la meditación fue el nombre. No vi nada más. No vi su cara, no vi que era noble, no vi que era de Irlanda. Yo no vi nada más que el nombre. Entonces cuando me puse a investigar, así como hice como que varias conexiones. Y aunque Richard Wesley obviamente perteneció a otro periodo temporal, o sea, él ya pertenecía cuando Europa ya tenía más forma, ya existía Irlanda, hay una cierta conexión geográfica con los celtas. Te digo, los celtas vivieron en Irlanda. Este hombre, Richard Wesley, descendía biológicamente, genéticamente, de los celtas al ser irlandés. Wesley, te digo que evolucionó el nombre, vivió durante muchos años junto a Hyacinthe Gabriel Roland. Gabriel, ese es su segundo nombre, Gabriel, como Gabriela en francés. Una actriz del Palais Royal, del Palacio Real. Se casaron el 29 de noviembre de 1794, cuando ella ya tenía 5 hijos. Y aquí decía yo algo curioso, que Gabriel, ese es el nombre de mi madre, Gabriela. Entonces ahí se me hizo como un poco wow, porque hay otro nombre que coincide. Bueno, este sería el nombre del hermano no coincide con mi hermano, pero sí la inicial y las vocales. También no lo encontré, yo lo había leído, quizás lo leí en otro lugar, no en la Wikipedia. Yo me acuerdo que tenía un hijo o un sobrino que se llamaba Gerard. Y el nombre de mi tío, el hermano de mi madre, es Gerardo. Entonces ahí como había otra conexión. Tras la muerte de su mujer, de esta primera esposa, de Hyacinthe Gabriel, tras la muerte en 1816, Wesley volvió a casarse el 29 de octubre de 1825 con la viuda Marianne Catton Patterson, con quien no tuvo hijos, y se murió estando casado con esta mujer. Mi novia, con la que llevo más de 5 años de relación, también se llama Mariana. Entonces hay como muchas conexiones, quizás superficiales, pero, o sea, no... De nuevo, como en los casos anteriores, son muchas más para que sean solamente coincidencias. O sea, quizá está la coincidencia de que su primera esposa se llamaba igual que mi madre, su segunda esposa se llamaba igual que mi novia, y cosas así, pero son varias cosas. Y de hecho te dejé la foto
en Instagram de este hombre, bueno, el cuadro, el retrato de este hombre, y sí, no se parece a mí tal cual, pero sí me da un aire. Los ojos son similares, esta forma como caída que tengo de los ojos, la nariz, la forma de la cara. Digo, este hombre era calvo, el cuadro que está es prácticamente calvo porque ya era un hombre viejo, pero la foto donde era joven, que ya no encontré, esta foto de este cuadro, cuando era joven, cuando tenía cabello y traía barba larga, sí era, no era idéntico a mí, pero sí le daba un aire. O sea, como que el semblante, a eso me refiero, el semblante era muy similar. Y en estos cuadros, este cuadro que te dejé en Instagram, puedes ver, si no un parecido obviamente genético, no lo hay, un semblante muy parecido, rasgos parecidos, la nariz, la forma de la cara, la expresión de los ojos sobre todo, que ya saben que dicen que los ojos son la ventana del alma y demás, ¿no? Entonces, sí hay como varias cositas que me llaman así mucho la atención. Y también como último dato, así curioso, de a quien quiera creer esto, créanlo, quien no lo crea creer, no lo crean. Esto es lo que yo vi en la meditación y lo que he ido descubriendo sobre este yo de otra vida pasada. Ahorita que estamos viendo la serie de Loki, es como un yo de otra línea temporal. Como último dato curioso de este hombre, Wesley es uno de los 32 tatarabuelos de la reina Isabel II. Y otra vez, el segundo nombre de mi novia es Isabel. Entonces hay como muchísimas conexiones. Creo que este hombre Richard Wesley sí fui yo en otra vida hace cientos de años. Este hombre nació en 1760 y murió en 1842. O sea, tiene muchísimos siglos que este hombre nació y murió. Quizá no fue mi única vida, quizá viví en otro tiempo anterior a este, también en muchos tiempos después. De niño yo tenía la tonta idea de que yo era la reencarnación de Elvis Presley por muchas cosas tontas, como por ejemplo la fecha de nacimiento y esas cosas. Ahí por ejemplo sí no tengo idea, ahí sí les estaría mintiendo si les dijera, ay sí, yo soy la reencarnación, sería una mamada. Pero de este caso sí estoy, no un 100%, pero bastante convencido de que en esa meditación sí vi un poco de verdad y que en mi otra vida yo fui Richard Wesley, este marqués irlandés que no es tan recordado por la historia, pero su hermano lo es, porque era más joven y hay más documentos sobre él, pero igual hay bastante información sobre Richard Wesley. Pero bueno chicos, eso era lo que les quería contar. Algo que me habían estado pidiendo mucho, que se los había mencionado por encimita en varias ocasiones, y muchos me estuvieron preguntando en programas en vivo, en directos, que les contara sobre esta experiencia, y aquí está. Esa fue la experiencia que yo tuve con una meditación de reencarnación. Yo creía en la reencarnación desde antes, con esta experiencia reafirmé mi creencia todavía más. Y si quieres creer esta historia, adelante. Si no quieres creer, adelante. Cada quien puede creer lo que quiera. Muchos piensan y dicen que yo les impongo lo que yo pienso. No, o sea, cada quien piensa lo que quiere. Más bien creo que estas personas no soportan que les digan que Dios no existe. Porque muchos son católicos. Los que hacen esta afirmación es porque dicen, no, tú, o sea, porque no crees en Dios, yo no voy a creer. No, güey, yo nunca dije que yo no creo en Dios, no tienes que creer. Cada quien cree en lo que quiera. No te pongas el saco, cabrón. Entonces, si lo quieren creer, chido. Si no quieren creer, también chido. Cada quien puede creer lo que quiera. Si quieren creer los casos que les leía anteriormente, las gemelas y todos ellos, también créanlas. Dejen abajo si conocen otro caso, alguno por experiencia propia de otras personas, en fin. Y para cerrar el programa de hoy, las conclusiones, como siempre, que te repito, son mis conclusiones a las que yo llegué con esta investigación. Tú quizá tengas otras, por favor te invito a que la dejes en las cajas de comentarios en YouTube. Tristemente en Spotify no hay caja de comentarios. Mi primera conclusión: yo creo en la reencarnación, pero no sé definir, ni yo ni nadie lo sabe, y los que te digan que lo saben te están mintiendo. Nadie sabe definir por qué ocurre, por qué existe la reencarnación. No sabemos si la reencarnación existe para que aprendamos una lección de una vida pasada, o porque no existe un lugar de descanso eterno, porque está esta teoría de que no hay un cielo, no hay un paraíso donde descansan las almas. Pero de nuevo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces cuando un cuerpo muere, el alma va a estar pasando de cuerpo en cuerpo hasta que termine hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta que se acabe el mundo. Esa es otra teoría, están estas dos teorías. De que sea el examen extraordinario en el que muchos creen, incluyendo algunos tibetanos, o que sea porque no existe un cielo y no hay a dónde ir una vez que uno muere. Entonces el alma no tiene de otra más que estar en otro cuerpo y pasar en otro cuerpo y así sucesivamente. No cualquiera, esta es otra conclusión, no cualquiera puede recordar sobre sus vidas pasadas, solo algunas personas muy especiales. Yo no me acuerdo la verdad si de niño recordaba algo, no me acuerdo. Yo tengo asma, se supone que tengo asma, no he tenido ataques desde los 8 años, 6 años, una cosa así. Pero quizá en otra vida yo morí ahogado, porque sí me da, cuando me ahogo con el agua me da miedo, o sea, sí es un miedo feo.
El fuego igual no me gusta, no le tengo miedo, pero no me gusta mucho el fuego, no me gusta tocar fuego, o sea, estar cerca de una estufa a mí no me gusta. Quizá en otra vida igual morí quemado, pero estoy muy seguro de que en alguna vida morí ahogado, porque sí no me da miedo el agua, o sea, yo nado y todo y nado bien, pero me da miedo cuando me ahogo con el agua. O la primera vez que me metí a un alberca y me caí, me estaba ahogando, sí me dio miedo, o sea, un miedo, o sea, no como cualquier cosa, no como un insecto, o sea, sí fue un miedo un poco más fuerte. Entonces, estas cosas, por ejemplo, yo sí creo en ellas. Según algunos tibetanos, el alma recibía la que te mencioné al principio, una bebida de sabor horrible por medio de una deidad, antes de ser trasladada a un cuerpo nuevo, y con esto perdía su memoria. Te repito, yo no me acuerdo si de niño tuve algún recuerdo, no lo sé, pero yo tuve el recuerdo gracias a la meditación, igual que esta mujer que era una sacerdotisa egipcia, que ella se metió mucho más a fondo. Yo lo hice una vez y no lo volví a hacer y fue muy por encimita. Esta mujer se dedicó a recordarlo, entonces creo que se puede recordar si uno se clavara de lleno en esto. Yo ya no tengo mucho interés como en volver a ver, o sea, sé quién fui en una de esas vidas y hasta ahí estoy bien. O sea, no quiero saber más, solo sé eso. Pero esta mujer se metió de lleno, entonces puede ser que sí se pueda recordar sobre vidas pasadas, porque a fin de cuentas el alma es la misma, la psique es la misma, lo que cambia es el cuerpo. Quizá esto no funcione de la misma manera, pero tiene sentido pensar que si es un nuevo cerebro, pues no posee los mismos recuerdos, como cuando reseteas una computadora. Por ejemplo, cuando mi computadora anterior se descompuso, era la misma computadora, pero como se reseteó, se borró todo, no estaba la información. Aunque era el mismo aparato, era otra información, algo así. Por medio de una meditación, por ejemplo, se puede tener una regresión. Quizá hay otras formas, quizá, no lo sé. Pero tengan cuidado porque te digo, no te dejes guiar en una meditación por cualquiera. Porque dos personas que se dedican a esto me lo han dicho, que es peligroso, que te guía una persona en una meditación que no sabe hacerlo o que tiene malas intenciones. Porque puedes tener ciertas repercusiones negativas espirituales. Entonces, si lo vas a hacer, ve con un profesional. Yo no soy un profesional, no acudan a mí. Yo no soy un profesional. No sería capaz de guiar a alguien, porque tampoco lo practico mucho. Lo he hecho en mi vida, a lo largo de varios años de mi vida, pero tampoco es como algo que hago diario. Entonces, acudan a algún profesional de su confianza, si es que quieren hacer algo así. No todos, te repito, no todos hemos reencarnado. Como te mencioné antes, hay personas de almas jóvenes que quizá o es su primera vez en la Tierra o de sus primeras veces, y por eso no pueden recordar ninguna vida pasada. Hay personas que quizás son más sensibles que otras o de plano tienen pocas vidas, han vivido pocas vidas, por eso no podrían recordar algo. No puedes recordar algo que no tienes. Yo tuve estos recuerdos de esta vida que es hace bastantes años, por eso te digo que yo creo que sí soy un alma vieja. No creo que de 1842 hasta 1998 haya estado vagando en algún lugar. Seguramente tuve otras vidas, a lo mejor en 1920, 1940, no sé, algo por el estilo. Que seguramente hubo una vida entre esa de Richard Wesley y Riggs. Seguramente hubo algo entre esas dos, y quizá hubo vidas antes de la de Richard Wesley, antes de 1700 y tantos. Seguramente, o sea, soy un alma vieja, pero quizá hay almas jóvenes. Es otra teoría que creo que es verdad. Y si es verdad, yo me considero un alma vieja. Pero bueno, queridos amigos, eso ha sido todo el programa de hoy. Fue bastante interesante, duró 1 hora 40. No duró tanto como otros episodios, pero sí duró un poco más. Disfruté mucho recordando esta vivencia que te digo, ya tiene bastantes años. Bueno, tiene 4 años. Esto que hice para mí fue interesante y no me dio miedo, pero sí me abrió el panorama. Ese año en especial, 2017, fue un año en el que investigué mucho sobre religiones y reafirmé mi no creencia en el catolicismo al investigar, porque obviamente como mexicano tú tienes presente el catolicismo y nada más. Ese año me puse a investigar otras religiones, no creí en ellas, pero ahí, a raíz de esa investigación, de esas lecturas que hice, me fui haciendo de la idea que tengo hoy. Me metí más de lleno, llevaba meditando constantemente desde el 2015, más o menos, sí, como desde el 2015 por mi cuenta. Fue una cuestión emocional, de balance y demás. Ya saben que los adolescentes son un desmadre aquí y aquí, pues yo también en ese momento. Llevaba meditando bastante tiempo, me ayudó, lo logré y fue como wow, chido. No lo volvería a hacer, bueno, no porque me dé miedo, pero requiere de cierto entrenamiento, digamos, de cierta práctica. Y pues tengo otros intereses, estuvo bien una vez, pero no sé si lo volvería a hacer. Si lo volvería a hacer no sería por una cuestión de, les voy a contar a mis suscriptores, no, sería por una cuestión mía, espiritual, personal.
Entonces fue algo muy padre que se los quería contar, me lo habían pedido mucho y aquí está el relato. Un tema que me gusta mucho, el tema de la reencarnación, en serio se me hace fascinante. E incluso Tara Chakra, una de mis invitadas, pactamos que íbamos a hablar de eso en algún momento. Entonces ya les había dicho que cuando empiece la cuarta temporada del programa, que seguramente será después del verano, inicio de otoño, voy a traer de nuevo invitados al podcast y ella es una de las personas, de las invitadas que voy a traer de vuelta al programa. Así que si tienen preguntas para ella, váyanlas dejando, váyanlas preparando. Teníamos planeado hablar de la Atlántida, de la reencarnación, de los vampiros energéticos un poco más, de muchos otros temas. Entonces déjenlos en los comentarios y dejen en comentarios si tienen alguna vivencia parecida, si la tuvieron, si conocen a alguien que dijo algo así, algún sobrino, hermano que haya dicho algo parecido. Déjenmelo abajo en los comentarios. Déjenme su opinión sobre la reencarnación aquí abajo. Si conocían algo o conocen algo que yo no mencioné, se los agradeceré muchísimo. Dale like a este video si te gustó, si estás en YouTube. Suscríbete, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Si YouTube no te avisa, porque a veces YouTube es culero y no avisa que subí video, recuerda que subo videos todos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados a las 9:30 de la mañana. Los viernes subo el podcast aquí en Spotify, a donde prefieras escucharlo. Los demás días es video audiovisual. Así que estate al pendiente. Recuerda, llueve, trueno, relampaguea, va a haber videos lunes, miércoles, viernes y sábados. Siempre, 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 porque esta es mi chamba. Esto me dedico de lleno. Hoy mismo se supone que hay programa en vivo. Espero que nada haya cambiado. Si no, ya será mañana. Y sígueme en Spotify. Si estás en Spotify escuchándome, si estás en iVoox, síganme en mis redes sociales. @Grimorio de Rix en Instagram, el Grimorio de Rix en Facebook. Y mi correo electrónico lo encuentras aquí en YouTube, a necronomiconrelatos@gmail.com, en caso de que tengas algo que enviar, un relato, un fanart o lo que sea. Y creo que nada más. Esto fue el Grimorio de Rix en su emisión de podcast número 48, el tema de la reencarnación. Nos escuchamos en la oscuridad.